este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidas a la segunda edición de DTV en este día jueves, que arrancó con un montón de comisiones, con un montón de actividad post sesión especial por el tema alquileres. Acá estamos con el equipo, por supuesto. Hola, Leito. ¿Cómo te va, Meli? ¿Qué tal? Muy ¿Todo buenas bien? tardes. Estabas preguntando, y Martín, que estaba Martín, ahí, está ahí. apareció en Acá silencio, estamos. pero siempre presente. ¿Cómo va? estamos? ¿Todo bien? Parece Bueno, el abanderado. Sí, Viste el que ya tipo espera está ahí ahí esperando. parado. a la espera. Ah, sí. Estabas preguntando por mis amigos de la casa. Sí, totalmente. Sí, ahora después te digo. No, después me pasás bien toda por la supuesto. lista, muy bien. Sí, por supuesto. Exactamente. Bueno, acaba de terminar la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vi que nuestro querido Horacio Embón estuvo hablando con Carlos Heller, le preguntó por la inclusión de la Argentina en las BRICS. Bueno, en fin, todos los temas de actualidad cruzados por la agenda parlamentaria y también pegaditos a lo que fue la sesión especial de ayer. Mucho descontento, ¿no? Por esta ley que todavía no es ley, por esta media sanción de la Cámara de Diputados de cara a tratar de reponer viviendas que no están en alquiler, Claro. tratar de reponerlas en el mercado. Hay mucha preocupación sobre si ahora que queda toqueteada la ley, por así decirlo, en el sentido de que ya está iniciada la discusión, pero todavía no pasa al Senado y hay que tampoco no sé cuándo tiene previsto el Senado Y eso, trabajar sí. esto. Bueno, Si eso no hay que lo hace decirlo con que- velocidad, Claro. medio como que... Está bien que lo marques vos porque también mucha gente vio los títulos de los diarios y dice, uy, ya el mes que viene el alquiler va a ¿Y es entrar que va a con este pasar sistema, eso? no sé qué, y no, falta el Senado, falta que pase al Ejecutivo, que se reglamente. Algunos colegas del Senado ya decían que a la oposición le faltaría un voto nada más un número para el quórum y un voto para poder imponer esta ley que salió de diputados, así que no estaría tan lejos. Claro. Igualmente el Senado está en una etapa de reacomodamiento y Sí. esto de estar en medio de dos procesos electorales también te configura de una manera distinta lo que es el mapa de la Cámara. Pero estaríamos ante la posibilidad de que pueda ser ley antes de fin de año. Martín, ¿querés contarnos qué pasó recién en la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Por supuesto. Bueno, Comisión de Presupuesto que emitió un dictamen del proyecto de ley de blanqueo de capitales, un proyecto que venía desde hace tiempo el Poder Ejecutivo impulsando en el Congreso de la Nación, proyecto de ley que también el Ejecutivo tiene muchas expectativas porque obviamente genera un ingreso de divisas si se convierte en ley. Ahora vamos a explicar un poco por qué, pero la intención obviamente del gobierno es empezar claramente a repatriar divisas que no están de alguna manera legalizadas o blanqueadas en el exterior y en la Argentina, y que por cierto serían importantes para aumentar las arcas del Banco Central. El bloque, entre paréntesis de todo esto, el bloque oficialista está trabajando con la idea de aquí a 3 semanas, a más tardar, en hacer una sesión con temas. Entre estos se incluiría el que vamos a desarrollar ahora, que es el tema de ley de blanqueos, pero también el proyecto de ley que sacó dictamen esta semana de licencias parentales. Ah, ok. Es otro de los temas que estaría en condiciones de llevar al recinto el oficialismo, un poco para compensar esta sesión especial que hubo en el día de ayer convocada por la oposición y entonces, como decíamos, el oficialismo está tratando de ver si puede acomodar la agenda para de aquí a 3 semanas poder llevar entre estos temas otros temas más al recinto de la Cámara de Diputados. Vamos a hablar entonces de lo que es el proyecto del Poder Ejecutivo sobre blanqueo de capitales, dirigido a personas físicas, sucesiones indivisas y empresas. El título formal, digamos, se lo conoce por ley de blanqueo, proyecto de blanqueo, pero el título formal es exteriorización del ahorro argentino y se enmarca en el acuerdo entre el ministro de Economía Sergio Massa
y el embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las divisas o los fondos que hay de argentinos en el exterior se encuentran en los Estados Unidos. De hecho, el ministro de Economía, Sergio Massa, recordemos, el año pasado avanzó junto con la AFIP en un acuerdo con las autoridades norteamericanas para que empiecen a pasar información de todos aquellos argentinos que tienen cuentas y o bienes no declarados en el exterior. Razón por la cual este sería el segundo paso, es decir, por medio de este proyecto de ley, tratar de obligar de alguna manera a los argentinos que no declararon sus bienes en el exterior a hacerlo por medio de este proyecto de ley. Martín, perdón que te interrumpa, vamos a hacer algo. Vamos a seguir en un ratito con este desglose de placas, con este proyecto de blanqueo de estos ahorros que están fugados al exterior. Claramente se viene haciendo mucho hincapié en esto, en las reservas del Banco Central, dónde están, por qué el Banco Central está sin reservas, y claramente en gran parte no están porque no es que no estén esos dólares están, pero están en el exterior y hay que volver a confiar en algún sistema que haga que se pueda recuperar ese dinero y pueda estabilizarse la economía. En este contexto, este es uno de los temas más importantes, pero hablando de la economía en general, ayer se debatió en un periodo que es muy complicado y en un contexto social muy complicado, con esta ola de saqueos o robos o poblados, se debatió la ley de alquileres ayer en el Congreso, también con la aparición de Javier Milei en el Congreso casi por fracción de minutos, que se sentó, dio quórum y después se levantó y se fue. A lo último, después se levantó y se fue, dio quórum para que se inicie la sesión. Pedía el líder libertario que lo que se aprobara fuera la derogación. Se sabía de antemano que eso no se iba a lograr porque se necesitaba una mayoría especial para poder avanzar con un expediente que no estaba en el temario porque no tenía dictamen. Entonces, bueno, Milei luego se quedó, pero votó en contra de los dos dictámenes que vienen estando sobre la mesa desde hace un año. El del oficialismo, que mantenía lo que tiene que ver con la legislación actual, más algunos incentivos, y el de la oposición, que sí modificó plazos, vigencia de los contratos y el motivo del método de actualización. Está con nosotros el diputado Germán Martínez, el jefe del bloque del Frente de Todos con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, buenas todas. tardes, bienvenido. A ver, arranquemos por lo que pasó con la sesión de ayer y luego, si quieren, nos metemos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de recién. Bueno, llegó al recinto el dictamen que nosotros habíamos firmado en junio del año pasado. En aquel momento ya habían quedado claras las dos posiciones que terminaron expresándose en el día de ayer. Una que es la que expresamos nosotros, que pensamos que para ampliar el stock de viviendas en alquiler no hay que atentar contra el corazón de la ley de alquileres, que justamente tenían que ver con los derechos de los inquilinos, sino que había que generar, por un lado, incentivos para los propietarios, principalmente los propietarios más pequeños, 1, 2, 3 viviendas para que la pongan en alquiler. Y en segundo lugar, no lo pudimos tratar, porque nos rechazaron también el tratamiento sobre tablas, pero creo que se abrió un debate interesante que es que casi no tuvo registro periodístico, ¿no? El pedido que hizo nuestra compañera Paula Penaca de empezar a trabajar sobre la regulación de las plataformas. Que claro. Es un temazo imprescindible de abordar en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, como Ushuaia, como Bariloche. Turísticas, claro. Sí, pero también en otras donde vos tenés economías fuertemente ancladas a la evolución del dólar. Claro. Ahí te puedo citar Neuquén, te puedo citar por todo el fenómeno de los hidrocarburos, obviamente. Ajá. Te puedo citar Rosario, ¿no? Con todo lo que se genera alrededor de la cuestión del campo. Entonces, es un tema muy interesante porque el proceso, yo lo dije en mi discurso... En España está regulado, ¿no? No, mirá, te agrego algo más. Hay regulaciones. Nosotros cuando vinieron acá, la jefa de gabinete de Portugal, estuvimos hablando del tema. En determinadas comunidades de España se está debatiendo el tema.
en Alemania se está ¿Y debatiendo cómo el tema. son esas Pero experiencias? aparte te digo algo más, porque ayer fue muy... No, las experiencias son todas incipientes y complejas. Porque ok. después, y hay una cosa que no es menor, que acá lo único que vemos nosotros es el Congreso de la Nación. Pero hay un montón de elementos que se pueden tener en cuenta con legislaciones provinciales y también locales. Que acá es como que está fuera del radar, ¿no? Digo, también eso, acordate que el famoso tema de Berlín respecto a una legislación de avanzada respecto al tema de alquileres, después tuvo fallo de la justicia en contra porque Berlín había asumido competencias que no le eran propias de la escala de gobierno de Berlín. Entonces también ahí hay que tener en cuenta cómo aportan los distintos niveles del Estado a tratar de solucionar este problema. Pero te digo algo que sobre 34 países, los 34 países más desarrollados, de acuerdo a la OCDE, en 23 hay regulaciones respecto a cómo tienen que subir los alquileres. Y en 13 de esos 34 te regulan cuál es el piso del primer contrato. O sea, te regulan el monto del primer contrato. Entonces, toda esta cosa de que el mercado lo resuelve, de que hay que dejar que el mercado resuelva todo. Pero aparte eso ya lo que sea. sucedió y no funcionó. Pero aparte el mercado no son entes abstractos. El mercado son propietarios, intermediadores, ¿no? e inquilinos. La situación de poder, ayer también lo traté de explicar, en cada uno de los eslabones de esto que denominamos el mercado, es totalmente distinto. No es lo mismo el inquilino que va y que ahora va a tener, en lugar de un contrato de 3 años, ahora cuando se apruebe, ¿no? Porque no se aprobó nada, es una medida de sanción, ¿no? De 3 años a 2. De 1 año de actualización del contrato Cada a 4 meses. Antes tenías una fórmula que se la criticó, pero que en el último tiempo, con el proceso de inflación, terminaba funcionando como un techo para el contrato. Ahora, dicen, se pueden tomar, entre otros índices, todos dan por arriba del ICL, todos, o ninguno. Entonces eso somete al inquilino a estar cada 4 meses negociando. A ver, esto no es que no pasó nunca en la Argentina. Yo hasta entrado ya cuando me casé, siempre fui inquilino. Tuve problemas enormes hasta de garantías con problemas, digamos, todas esas cosas feas que pasan en una familia de inquilinos, ¿no? El 2002, yo recuerdo de ir cada 3 meses a renegociar con el propietario el valor del alquiler. Hoy, lo que votó Juntos por el Cambio y que festeja cierto sector, insisto, cierto sector del mercado inmobiliario de propietarios, es algo que va claramente en contra de los inquilinos. Pero bueno, yo creo que, de todas maneras, las posturas fueron coherentes en algún lugar, ¿no? Juntos por el Cambio bancó su proyecto con modificaciones para mí que involucionan lo que tenemos y nosotros bancamos nuestro proyecto y claramente quedaron expresadas esas posturas en el recinto. Bueno, también digo, ganancia un poco para el Frente de Todos que no se pudo avanzar con la derogación dentro de este escenario. No, bueno, pero también estas cosas que están pasando, esta cosa de en Juntos por el Cambio, de ver cómo no le regalaban una bandera a Milei, pero al mismo tiempo no querían votar con ellos. Es insólito lo que está pasando. ¿Por qué lo dice esto? Porque eso fue así, hasta tal punto que en el momento en que llevan, viste que arrancamos votando la incorporación con los 2/3, Sí. Sobre tabla de proyectos de derogación que no tenían dictamen de comisión. Exactamente. Esa fue una jugada para que Juntos por el Cambio no le regale la bandera de la derogación a Milei. Milei ya había dado quórum, votaron juntos por la derogación, salió rechazada, gracias al aporte nuestro. Después, cuando vamos a las votaciones, Milei vota en contra de los dos, como bien expresaron, ¿no? Nosotros votamos a favor de nuestro dictamen y en contra del dictamen de Juntos por el Cambio, a la inversa Juntos por el Cambio. En última instancia, Milei jugó a las 2 puntas, es decir... No, Milei garantizó la sesión. Milei garantizó la sesión. Hubo sesión porque Javier Milei se sentó. Y se sentaba exclusivamente si se hacía todo este minué alrededor de la derogación. Hicieron un show ayer. Un show. Pero bueno, esas son las cosas que pasan acá. Milei apunta a la derogación, pero por otro lado también termina votando con ustedes sin quórum, sin quórum no había modificación. Cuando vos tenés una posición relativa de fuerza en el Congreso y querés usarla, la podés usar.
Los tres de Milei se levantaban y no había quórum. Fíjate que tan fácil era usar la posición de fuerza. Recién hablábamos sobre la posibilidad que pueda haber otra sesión especial. Nosotros estábamos trabajando y... ¿Con qué temas? Bueno, hay cosas importantes que nos han quedado y que nosotros queremos volver a ponerlas en el debate público, digamos, ¿no? La cuestión de creación de universidades es un tema importante. Bueno, que puede ayudar al tema de los alquileres. No, para... No, me estoy refiriendo, estoy conectando dos temas que yo pienso no que pueden... te había entendido la conexión, perdóname. No, está Yo bien. ya di vuelta a la página de alquileres. Pero yo Contame. me quedé A ver. pensando que también el tema de crear universidades en determinados lugares favorece que no haya migración de estudiantes para bueno, poder pero quedarse absolutamente en el razón. lugar Mirá, donde nacieron y aliviar un poco algunas zonas de demanda de alquileres. O sea, mi cabeza fue para ahí, pero... No, totalmente. Y después te genera otras cosas, ¿no? Porque sea un proceso tan interesante donde... a veces yo lo pienso en mi provincia. Nosotros no tiene todavía dictamen del Consejo Interuniversitario Nacional, pero nosotros venimos hace tiempo remando una universidad en el norte de Santa Fe, con dos subsedes, una en Reconquista y una en Vera. Si nosotros avanzáramos en eso, no solamente los de Reconquista no se tendrían que ir a Santa Fe o a Resistencia, o los de Vera a Santa Fe o a Resistencia, sino que en primer efecto se quedarían en su lugar. Claro. Segundo, lo de las comunidades y los pueblos cercanos tampoco se irían a las grandes ciudades y se irían a las ciudades intermedias, donde todavía hay margen de que podamos, sinceramente, vivir mejor. Hoy cada vez más difícil vivir en las ciudades grandes, ¿no? Y vivir en ciudades que todavía son amigables para la vida cotidiana, para estudiantes que salen de la secundaria y que quieran hacer su trayecto universitario, me parece muy, pero muy importante. Pero bueno, me voy del norte de Santa Fe. El tema universidades para nosotros es un tema importante que lo queremos plantear. Esta semana, fíjate, hemos tratado temas importantes. Hemos avanzado con el tema de licencias parentales. Un tema importante de ampliación de derechos, que sabemos que hay algunos que están en contra, pero que me parece que hay un consenso como para poder ir avanzando en ese sentido. Hemos avanzado también con el dictamen vinculado a la defensa de aerolíneas argentinas. O sea que si se quiere avanzar en algún proceso de privatización de aerolíneas, requiera una mayoría especial para poder avanzar. Ese es un proyecto del diputado Máximo Kirchner, hemos avanzado en ese sentido. Hoy tuvimos ahí una dificultad y no llegamos a poder dictaminarlo, pero martes vamos a estar dictaminando el famoso acuerdo de información tributaria con los Estados Unidos, que para nosotros es un tema importante. Vengo del Council of America y en los pasillos me preguntaban si eso lo íbamos a lograr dictaminar. Yo le dije que iba a estar dictaminado entre hoy o el martes o miércoles de la semana que viene. Ese es un tema importante para la economía argentina y más en este tiempo, ¿no? O sea, hay posibilidades. Nos quedaron temas pendientes vinculados a la industria, dos en particular. Uno, que hubo una reunión informativa hoy sobre la industria del calzado y los incentivos que hay. Ahí estamos hablando no solamente de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de la provincia de La Rioja, estamos hablando de la provincia de Corrientes, estamos hablando de mi provincia, la provincia de Santa Fe, que tiene entre Arroyo Seco y Acebal un polo de industria del calzado importante. Hay que ver si podemos generar los consensos alrededor del tema maquinaria agrícola. Es un tema interesante, son incentivos para una industria. ¿El proyecto de ley agroindustrial, de promoción No, agroindustrial? el de maquinaria agrícola. Ahora hablamos de eso porque recuerdo que más de una vez hablamos sobre ese tema. Pero el de maquinaria agrícola es un proyecto que presentó el diputado Mirabella y que en una primera reunión informativa tuvo mucho consenso por parte de las organizaciones y entidades. Necesitamos pulir la letra fina para que quede claro a qué sujeto productivo queremos proteger y cómo hacer para que esa promoción que hacemos quede en trabajo, en mayor inversión. ¿Esto es para poder comprar primera maquinaria agrícola o no? No necesariamente. ¿Cuál es ese sujeto de producción? Acá es al revés. Es un proyecto de promoción de inversiones en las empresas que fabrican maquinaria agrícola. Ok. Eso. Lo que vos estás diciendo se ata con lo que preguntaba Martín. Hace mucho tiempo el consenso agroindustrial venía impulsando una ley de fomento de la agrobioindustria, ¿no? Sí. Claro. Un proyecto que perdió estado parlamentario, que lo volvimos a presentar, presentado con la firma del diputado Marcelo Casareto, por la provincia de Entre Ríos. Perfecto. Ahí nosotros, es un tema muy interesante para avanzar. Tenemos un problema que hoy se vio materializado en el discurso de Patricia Bullrich en el Council of America. Porque cuando nosotros queremos avanzar en la promoción de inversiones, ellos te dicen, sí, acompañamos, pero retención es cero. O sea,
desfinanciando absolutamente. ¿Pero es al viable Estado. la retención cero? Acá, a ver, Porque estamos... alguna cosa es decirlo y otra Bueno, pero cosa estamos después en una etapa donde me parece que nadie está, al menos nadie está prestando atención a la viabilidad o no viabilidad de las cosas. Estamos en una etapa de consignas. Hoy yo arranqué en el Consil diciendo eso. Mira, vengo a decir acá lo mismo que a veces me quejo en la Cámara de Diputados. Ustedes han escuchado que me quejo, que digo, hay diputados que van a la Cámara, hablan para sacar los 40 segundos que después suben a las redes sociales. Entonces esos 40 segundos tienen que ser duros, sanguinarios, decir todo para que los que no siguen, entre comillas, se sientan representados por nosotros que estamos en esa banca. Farsa, es una farsa todo eso, ¿no? Es una farsa para la tribuna. Digamos, ¿no? Legislar exige otro tipo de comportamientos. Y también en eso, yo se lo dije, porque ahí nosotros podríamos, en lugar de ir a aprovechar para ver cómo generábamos un diálogo constructivo alrededor del país que queremos, lo que fueron a tirar consignas. En pocos minutos se dijo que iban... esto se dijo. Estamos más preocupados por derogar que por sancionar leyes, dijo Patricia Bullrich. Por derogar, o sea, vienen a destruir, no a construir. Después dijeron también, bueno, retenciones cero, dijeron que iban a derogar la normativa que regula hoy el funcionamiento del Banco Central. Yo quiero hacer una pregunta. A todas las empresas, de todos los tamaños, que nosotros rescatamos a través del ATP, los aportes para el trabajo y la producción en tiempo de pandemia, ¿cómo hacíamos con la carta orgánica del Banco Central que quiere Patricia Bullrich y que quiere Javier Milei? Imposible. Imposible. Entonces, el problema es que cuando vos salís de las consignas tenés que argumentar. Y estamos tan flojos de papeles. Están muy flojos de papeles. Entonces no pueden argumentar, no pueden defender las ideas. Entonces, consigna. 30 segundos redes sociales, 15 segundos TikTok. Esa es la Argentina que algunos quieren llevar. Yo dije, la Argentina no está ni para mesianismos, ni para tabula rasa, ni para proyectos fundacionales. Nosotros estamos para tratar de solucionar las cosas que no anduvieron bien y tratar de aprovechar bien las cosas que sí anduvieron. Y tratar de que de ahí empecemos a mirar para adelante, reconociendo las anclas que tiene nuestra economía. Lo dije, digamos, ¿no? Vamos a tener que un tiempo más estar atados al feroz endeudamiento que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Hay otras 3 anclas que no estamos liberando, la de la pandemia, la de los precios relativos del combustible y de la energía en función de la guerra. Lo de la sequía, esta semana vieron que ya salieron datos importantes de previsiones para la próxima campaña. Va a haber otro clima en el sector y en la economía del interior de la Pampa Húmeda, porque no es solamente el sector, sino todo lo que hay alrededor de todo eso entre noviembre y marzo del año que viene. Y nosotros tenemos que ver cómo generamos las leyes que dinamicen lo que Sergio Massa, nuestro candidato a presidente, dice que son los grandes motores de la economía. La agroindustria, los hidrocarburos, los metales, la minería y el litio, la economía del conocimiento y el turismo internacional receptivo. Lo que está en discusión es qué hacemos con eso, porque esas condiciones van a estar. Lo que está en discusión es si eso contribuye a un país con desarrollo económico, pero con justicia social, o si contribuye a un país chiquitito. Y lo otro que está en discusión es qué liderazgo es capaz de hacer eso. ¿Quién transita o nos lleva en este puente que va de esta situación donde hay cosas positivas, pero hay un montón que nosotros no logramos resolver, hacia otro donde podamos tener una perspectiva de mediano y largo plazo? Y yo al menos no tengo duda de que es Sergio Massa nuestro candidato a presidente, ¿no? Y se puede venir de una agenda parlamentaria. Ahora, el 15 de septiembre tendría que venir el presupuesto también, ese es otro mojón, digamos, parlamentario. Se puede venir, la semana que viene dice algunas comisiones, la siguiente posiblemente sesión, si se puede hacer, ¿se puede vislumbrar para de acá a fin de año una... No, yo prefiero tener una mirada más corta, en general, y nosotros tenemos los próximos 3 miércoles, fíjate cómo son. El miércoles que la semana que viene es el previo a una elección importante de Chaco, 3 de septiembre. El otro miércoles, el miércoles 6, es la previa a otra elección importante, Santa Fe. Quizás entre alguna de esas 2 fechas y el 13 de septiembre esté la idea de poder tener una sesión con un temario distinto, propositivo, un temario que realmente amplíe derechos, que genere incentivos para la producción, que permita, además de todo eso, tener más universidades. Eso ahí le interrumpo, el tema universidades. Se dio en diciembre 2 sesiones, el 1 y el 21, en escenario en el que... ¡Qué memoria! Trabajamos de esto más o menos, hasta ahí llegamos. No me acordaba de la fecha. El primero, que también se rechazó elegir a Cecilia Moró como presidenta de la Cámara.
y el 21 también fracasa. Digo, ¿qué cambió en el escenario para que ahora las universidades se puedan votar? Y bueno, yo creo que una de las cosas que cambian es que tener un determinado sector o pedazo del espectro político que no cree en la universidad pública. Entonces también es el momento donde todos aquellos que creen efectivamente en la universidad pública y que han firmado compromisos, porque hay candidatos presidenciales que perdieron las elecciones, que firmaron compromisos alrededor de la universidad pública, lo firmaron en mi ciudad, en la ciudad de Rosario, el 20 de junio, que se hizo la reunión del CIN de los rectores, se hizo en Rosario. Ahí firmaron un documento de apoyo a la universidad pública y gratuita, que pongan la colita en la silla. Porque entonces una cosa es cuando declaramos o cuando firmamos o cuando queremos quedar bien con tal amigo rector, sí, yo soy hijo de la universidad pública, y después acumulo políticamente en los que quieren no solamente frenar la educación pública universitaria, sino que la quieren arancelar. Me quedo pensando en algo que usted dijo recién, que hay que ponerse a trabajar sobre todo para poder mejorar aquellas cosas que no anduvieron bien. Y acá quedan unos días, ¿no? Después de lo que fue el tirón de orejas de las PASO, quedan unos días hasta las generales. Esta es una expresión mía, ¿no? Lo del tirón de orejas. Así que puede no compartir. ¿Cuáles son esas cosas que no anduvieron bien y cómo se puede construir una mejor posición para Sergio Massa de cara a las generales? Bueno, está claro que nosotros tenemos en la política de ingresos uno de los elementos centrales que tenemos que mejorar. Está claro. Eso tiene que ver básicamente con un proceso de inflación que tuvimos y que tenemos, y que, yo lo he explicado en este mismo estudio, a mi criterio tiene en las reservas del Banco Central el principal elemento a fortalecer. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, y Sergio Massa trabajó en eso, primero, con el acuerdo bilateral con China para que se hagan yuanes. Segundo, con la incorporación de la Argentina a los BRICS. ¿Para qué? Para que el Banco de los BRICS pueda establecer un puente de financiamiento, por ejemplo, con el Banco Central de Brasil, y que nosotros podamos tener el mismo esquema que tenemos con China, que lo podemos tener en reales con Brasil. Trabajó Sergio Massa en la modificación de los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para tener un segundo semestre más aliviado respecto a la exigencia de divisas. Digamos, todo esto que está haciendo, ¿para qué es? Para que nosotros podamos tener un banco central menos tensionado y más fortalecido en reservas. ¿Por qué? Porque así te fortaleces y son menos vulnerables a cualquier proceso de especulación sobre el tipo de cambio que te puede llevar a un lugar en el que no queremos estar. Eso es lo que hay que hacer, y yo creo que eso lo viene haciendo bien. Ahora, para frenar la inflación, también tenemos que empezar a comparar propuestas. Nosotros hemos elegido el camino más difícil, que es ver cómo logramos un sendero de reducción de la inflación afectando lo menos posible la actividad económica y el empleo. ¿Qué es lo que te proponen los otros espacios políticos? Te proponen un freno de mano inmediato a la actividad económica. Eso es cuando te dicen, mi primer presupuesto va a ser un presupuesto de déficit cero. Lo que se necesita como ajuste, como tijeretazo del gasto, es imposible que vos no tenga impacto en la actividad económica. No, general, en la micro se va a sentir en lo micro. Desempleo. Pero pymes cerradas y desempleo. Y eso es diciembre, lo están diciendo, no es que no lo están diciendo, lo están diciendo. Eso es ahora. Diputado, Sí. ¿cómo se logra entonces en este contexto aprobar un proyecto de presupuesto teniendo en cuenta que no se sabe todavía qué gobierno va a venir, y aún así el proyecto de presupuesto que se presente 15 de septiembre, como dice la ley, es un proyecto de presupuesto que va a estar atado a lo que es la administración Sergio Massa? Si gana Massa, obviamente va a continuar en esa línea. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se le da continuidad en este contexto de campaña electoral? Y voy a responder con un simplismo, ganando las elecciones. Tenemos que ganar las elecciones. Nuestro espacio político no puede tener otro objetivo que no sea ganar las elecciones. Si ganar las elecciones, si obviamente diría... Porque si no, el presupuesto que se presente no va a ser válido. A ver, digamos. ¿Por qué no va a ser válido? Y porque es un presupuesto que está atado a los objetivos y planes de Massa. Pero el año pasado nosotros... ¿Se acuerdan todo el proceso de negociación que hicimos con el presupuesto, no? Y sacamos casi 202 votos, creo que fueron. No había cambio de gobierno. Bueno, está bien, pero digamos, no es que no estamos acostumbrados a una dinámica donde uno puede incorporar la mirada de los otros. El tema es quién
conduce la mirada, Pero digamos, eso- ¿no? Y ahí es donde yo creo que la clave es que nosotros podamos ganar las elecciones en función de eso. Mirá, A ver, yo lo dije hoy y sí. lo digo, perdona que te No, interrumpa, no. pero Al contrario. yo no solamente coincido con Massa cuando dice que la Argentina necesita un gobierno de unidad nacional, no lo digo de ahora, lo digo hace un montón de tiempo, sino que nosotros necesitamos en la Cámara de Diputados una mayoría legislativa transversal que pueda garantizar las leyes que se necesitan en la Argentina para mejorar las cosas que todavía no pudimos mejorar. Hay que salir del tironeo. Nosotros lo que necesitamos es construir esa mayoría transversal. Y creo que somos los únicos que estamos en condiciones de poder hacerlo, porque es como hemos venido también funcionando en este tiempo. Ujú. Nosotros nunca tuvimos más de 120 diputados, 121 diputados creo que tuvimos, lo máximo en tiempo de máximo como presidente del bloque. Todo lo que pudimos hacer siempre fue acordando con la oposición o con sectores de la oposición. Y tenemos que tener esa capacidad y la vamos a hacer. Bueno, Pero no fue así en el Senado. ¿Eh? No fue así en el Senado. Bueno, pasó al revés. Tuvieron un tránsito más fácil en los dos primeros años, 2020, 2021, hasta entrado el 2022 y se complicó en el último tiempo. Y dentro del espacio de lo que son las otras fuerzas La dinámica de la políticas, política, digamos, ¿no? Eso es así. por ejemplo, digamos, porque a mí me interesó eso de el espacio político no puede pensar en otra cosa que no sea ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones, claramente hay que mejorar la calidad de vida de las personas, porque lo que hoy muchas... Y clarificar el debate político. ¿Y qué es eso? Bueno, ¿En qué se no traduce? solamente es una gestión de gobierno que solucione problemas, sino clarificar lo que está en juego. Y me parece que si algo permitió, vos lo llamaste, ¿cómo es? Cachetazo. Tirón de orejas, sí. Digamos, ¿no? Tirón de orejas. Alguno habló de cachetazo, no me acuerdo quién fue. Es un poco más violento, para mí es no, mejor no el- importa, pero bueno, el tirón Sí, de sí, orejas. sí, el sí, tirón de... sí. Si algo permitió es que queden claros cuáles son las opciones de país que tenemos por delante. Y ya no es una oferta donde uno ya no discute la reta con Bullrich, ya no discute, no, ahora ya está ni Massa con Grabois, acá ya están claros cuáles son los candidatos, cuáles son los liderazgos que aspiran a conducir los destinos de la Argentina y cuáles son los del modelo de país en pugna. Clarificar el debate político. Nosotros acertamos, nosotros el campo nacional popular, cada vez que definió con claridad lo que está en juego, y le facilitó la elección a los ciudadanos, siempre pudimos avanzar. Braden o Perón. Claro. Claridad. Lucha y vuelve. Liberación o dependencia. Pueblo o corporaciones. Cristina 2011. Digamos, cada vez que nosotros clarificamos el escenario político, no tenemos más posibilidad de avanzar. Para eso, no hay que pasarle la mano en el lomo al león. Al león, Al justamente. León, no, por mi ley. Entonces, Por eso. a ningún león, digamos, no hay que pasarle, hay que clarificar dónde está parado, con respeto, con contundencia, con claridad, con convicción, sin agredir a nadie, y obviamente no agarrándosela con el votante, porque el votante es otra cosa. Pero eso apunta a polarizar, digamos, la... ¿Por qué polarizar? Una elección de 3. Nosotros vamos así como hoy, decimos que es una barbaridad que Patricia Bullrich diga, lo primero que voy a hacer es salir de los BRICS, o va a decir, mi primer presupuesto va a ser un presupuesto de déficit cero. Ya lo hizo otra vez, 2000-2001. Eso fue ella. Con López Murphy, con Cavallo. Otra vez lo mismo. Otra vez vamos a ir a ese lugar. Eso es lo que te digo, es clarificar. En algunos casos serán otros. En otros casos será, yo no creo en un país, hoy en el lugar donde todos hablaban, la ciencia, la tecnología, la innovación, todo, la articulación con el Estado, tratando de, digamos, y tenés espacios políticos que quieren dicen, cerrar el la CONICET. pero el CONICET y lo que dicen, el Estado no tiene nada que hacer en esto. Escúchame, este teléfono se construyó en los laboratorios del Pentágono. Los teléfonos celulares. El GPS e Internet nació en el sistema de innovación de ciencia y tecnología aplicado a la defensa de los Estados Unidos. Recién hablábamos digamos, del Congreso que se va a requerir en un hipotético caso que Sergio Massa gane las elecciones, y ahí hablaban de la necesidad de generar negociaciones entre los otros espacios políticos. ¿Qué puede pasar con el porcentaje de votos que sacó Larreta? ¿Pueden ir para Sergio Massa? Bueno, pero para que son dos cosas distintas. Yo creo que hay un montón, y ya yo lo vengo percibiendo cada vez con más claridad, que hay un montón de votantes de Horacio Rodríguez Larreta que no están de acuerdo
con el modelo de país que le están proponiendo Patricia Bullrich y Javier Milei. Lo veo cotidianamente. No puedo tener una dimensión cuantitativa, sería, de mi parte, sería una irresponsabilidad, ¿no? Pero existe gente que dice, por ahí no quiero. Entre ellos, por otra cosa, por la cuestión que están planteando con la educación pública, por la cuestión que están planteando vinculada a la ciencia y la tecnología. Pero son opositores digamos, al ¿no? gobierno, claramente, ¿no? También. No, bueno, pará. Eso es lo primero, porque primero viene primero está el proceso electoral. La conformación de la dinámica de funcionamiento de la Cámara de Diputados la vamos a tener entre la última semana de noviembre Sí, claro. y la primera semana de diciembre. Así que yo no, por eso te decía, primero lo primero. Primero es, mientras que nosotros, la Cámara de Diputados sigue funcionando siempre. Con mayor o con menor intensidad, pero nosotros hemos trabajado toda la semana del año. Y eso me parece que yo entiendo, y a veces me siento hasta con... Hay alguna noticia que yo salgo mucho en radio, que las introducciones son, bueno, sabemos que el Congreso está paralizado. No, no está paralizado el Congreso. No está paralizado el Congreso. Es una injusticia para todos los que hemos hecho mucho, y es colectivo esto, para que el Congreso funcione. Y hoy había comisiones, y a la tarde hay otras actividades, y hay reuniones políticas, hay proyectos que se presentan, y hay temas que se debaten, y lo que no se presenta en las comisiones se utiliza el Salón Blanco de la planta baja del Palacio, donde allí se presenta la iniciativa, digamos, ¿no? Entonces digo, me parece que nosotros lo que tenemos que lograr, primero, insisto, ganar las elecciones, que Sergio Massa sea el presidente de los argentinos. Sobre eso, la responsabilidad de él va a ser conducir un gobierno con una coalición detrás que al mismo tiempo va a tener que incorporar otras miradas, y que ya lo ha dicho en este gobierno de unidad nacional que viene planteando. Y la nuestra va a ser generar las condiciones para que nosotros podamos generar una mayoría legislativa transversal que apoye con todas las críticas que tenga que hacer, porque cuando vos conformás una mayoría transversal, no es que es fácil, digamos, no siempre hay miradas distintas, pero con todas esas miradas tratando de solidificar, fundamentar, tratar de hacer crecer a la acción de gobierno que Sergio Massa encabece, ¿no? Bueno, pero de nuevo, yendo al tema de generar alianzas o generar este espacio transversal, hay que ir por, no sé, yo le pongo el nombre de A los todos candidatos. tenemos que hablar, a todos A tenemos la que hablar. izquierda, También lo Schiaretti, central es cómo van a ser Larreta. con los 11 Si no sabés millones, todavía cómo Claro. queda conformado. 11 millones de argentinos que no fueron a votar. que no Bueno, votaron. pero pará, tenés una fotografía parcial hasta ahora. Hasta ahora estábamos con la fotografía de las primarias. Bueno, Vamos a ver qué pasa en la elección general. pero en esa fotografía de primarias hubo 11 millones que no fueron a votar. ¿Cómo los convencen para que vayan a votar, digamos? Bueno, Y mirá, que vayan a votar por es, masa, digamos. es parte de la tarea que está tratando de hacer la militancia de Unión por la Patria en cada uno de los lugares, sabiendo que el resultado que tuvimos, quedamos a 2 puntos y algo del que ganó la elección primaria en cantidad de votos, pero que nosotros estamos convencidos de que hay muchos argentinos que todavía tenemos que darle todos los argumentos y todos los elementos para que nos acompañen con su voto y que salgan de su casa y que vengan a votar. Sí, señor. ¿Usted cree que puede haber un balotaje Milei-Massa? Y es una opción posible, muy posible. ¿Qué lectura hace de los hechos estos que sucedieron en los distintos centros comerciales que fueron robados? Hechos delictivos. Hechos delictivos. Mira, en el año 2014 Cristina era presidenta de la Nación y hubo en la ciudad de Rosario una situación muy parecida a esta. Donde al poco tiempo, yo recuerdo que uno de los que trabajó mucho para ver determinadas vinculaciones y modalidades fue quien hoy es diputado nacional, Eduardo Tonioli. Era en aquel momento, si no me equivoco, no me acuerdo si era diputado provincial o era concejal de la ciudad de Rosario en ese momento. Y nosotros notábamos que atrás de lo que había pasado estaba la organización logística del narcomenudeo. Por los lugares donde estaban, por las modalidades. Yo tengo 48, no tengo 1000 años, pero yo viví los saqueos del 89, viví lo de febrero del 90, que Menem ocultaba, pero que existieron, Sí. y lo de diciembre del 2001. Eran de día, encabezados por mujeres, a cara descubierta y con un claro reclamo que tenía que ver con la alimentación de sus hijos. Ahora se hacen a la noche, encapuchados, emotitos, por varones, jóvenes y de mediana edad. Las cosas que se robaron. No, bueno, pero eso existió siempre. Yo me acuerdo,
En el 2001 supermercado lo se llamaba Olivia, me acuerdo, en Donado y Mendoza, la ciudad de Rosario. En el 89 la foto clásica era el irte con el televisor color. Sí. También, pero no, te propongo que no te quedes en eso, en la composición de los que llevaron adelante los hechos. Estos fueron hechos delictivos. Y que te aseguro que en un montón de lugares, cuando avancen las investigaciones sobre las personas detenidas, te vas a dar cuenta que detrás O sea, usted, hay circuitos que tienen que ver con el funcionamiento de economías delictivas. hermano, ¿usted no ve que haya sectores de la población, como dicen los movimientos sociales, que le faltan alimentos? No, para. No, sí. No, Problemas No, alimentarios digo, en le pregunto Argentina son porque objetivos. la portavoz oficial dice que no hay hambre en Argentina. No, pero tampoco soy exégeta de Gabriela, pero tampoco me gusta andar tirándole piedra a nuestros funcionarios. Sí, lo que le quiero decir es lo siguiente, me parece que las dificultades alimentarias que hay en la Argentina, y esto tuve toda la semana en diálogo con organizaciones de la ciudad de Rosario, por ejemplo, nadie las ha vinculado con estos hechos de estos días. Si las dificultades alimentarias que existen se hubieran trasladado, estaríamos en un escenario totalmente distinto. Mira, vos sabés que nosotros siempre lo hemos charlado mucho con Agustín Rossi. Vos tenés algunas ciudades que son una especie de testigo cuando hay situaciones económicas en la micro que se complican y mucho. Que son ciudades que no son capitales de provincia, pero que son ciudades importantes, que ¿Cuáles serían? ahora te le digo, que cuando la economía crece más rápido que el promedio, pero cuando la economía está complicada, se complejizan más rápido que el promedio. Si vamos del sur para el norte, son Comodoro Rivadavia, Bariloche, Mar del Plata, Rosario y Concordia. Siempre hay que mirar esas ciudades. Siempre hay que mirar esas ciudades. Ahora en Bariloche y No. Mar Tuviste del en Plata, ciudades, en Bariloche fueron casos marginales. Acordate vos lo que fueron los movimientos del 89 y el 2001 en Bariloche. Y acordate lo que era la no fue la avenida misma de dimensión, obvio, Bueno, sí. entonces Sí, sí. no comparemos lo que no es. Digamos, ¿no? Estamos en presencia de hechos delictivos llevados adelante por personas que fueron identificadas en la mayoría de los casos, que están presas en otro y que la justicia tiene que trabajar para ver qué pasa. Y donde no hubo argentinos de a pie que se sumaran espontáneamente a eso, por la modalidad que tenía, a nadie le gusta estar en ese lugar. Insisto, de noche, capucha, varones, moto, jóvenes y mucho detrás de todo eso, la logística en muchos lugares que brindan economía delictiva. Sí. Sí te digo, genera mucha zozobra y mucho dolor y mucho miedo en nuestra gente, especialmente en los propios habitantes de los barrios y en las clases medias bajas, digamos, ¿no? Me parece que ahí genera toda una cantidad de temores que obviamente que hay que salir de esa situación, por eso también pedimos el accionar de la justicia O alrededor sea, de que todo a eso. usted no le consta que fueron sectores de Milei o Bullrich, como se mencionó en algún momento. Trato de ser un poco más frío en esos análisis. Me saldría de la vaina por decir cosas, pero... No tiene pero constancias, digamos. No me gusta funcionar así, che. No. Queda, digo, ¿no? Para ir cerrando ya, quedan dos temas. Uno, aerolíneas, que usted lo mencionaba entre Sí. lo posible para el tema de ingresar, y un poquito una semblanza de cómo está en este momento el proceso de juicio político, que el martes tiene una nueva reunión. Bueno, el proyecto que dictaminamos a mí me gustaría que sea tratado en el recinto sobre aerolíneas. Me parece que además otro tema que nos permite empezar a ver con claridad a dónde estamos parados. Cuando yo te decía clarificar el escenario político, también tiene que ver con este tipo de cosas. Así que esperemos poder generar las condiciones para que en una sesión nosotros lo tengamos presente en el temario. Ese es uno de los temas. Ha despertado otras situaciones, ¿no? También... Se levantaron y se fueron. No, pero además de lo que hicieron ellos, que fue una vergüenza, realmente, dar un debate sobre un proyecto de ley, decir las cosas que pensás en voz alta, no esconderte yéndote, digamos, ¿no? Pero aparte, nosotros en este Congreso en varias oportunidades hemos tenido presencia de funcionarios vinculados a la empresa Trenes Argentinos, una empresa realmente muy importante para el desarrollo nacional. Lo tuvimos también vinculado a YPF, hace muy poco tiempo. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la primera informativa vinculado a GNL, vino el presidente de YPF, el diputado, exdiputado González, digamos, ¿no? Así que ahí estuvo también presente con nosotros. Nosotros tenemos empresas del Estado que están haciendo una tarea fenomenal, fenomenal. El correo está funcionando bien,
Tandanor, Astillero Tandanor, no solamente está funcionando bien respecto a la tarea específica que tenía que ver con el funcionamiento como astillero, sino que está dando soluciones de ingeniería civil a puentes que dentro de poco se inaugura, si no me equivoco, uno en Ramos Mejía, en ese caso sobre el tren Sarmiento, en otros casos sobre otros ramales, que te permiten pasar de un lado al otro sin tener que apelar a los famosos soterramientos con todas las situaciones que pasaron con los proyectos de soterramiento. Digamos, FADEA está funcionando bien, Fabricaciones Militares está exportando. Antes querían transformar fabricaciones militares prácticamente en una empresa que lo único que haga sea importar cosas. La planta de chalecos que hay en Fray Luis Beltrán, de fabricaciones militares, estaba cerrada. ¿Por qué? Porque habían abierto la importación de chalecos, ¿no? Ahora, no solamente de nuevo estamos con esa posibilidad, sino que estamos exportando a otros países. Digo, me parece que dar un debate serio sobre el funcionamiento de las empresas públicas, en qué lugares, con qué características, obviamente que hay que ser siempre más eficiente, y obviamente que hay que ser siempre más transparente en la administración, todo lo que vos quieras, pero andar diciendo que van a cerrar todo lo que sea, me parece que no contribuye absolutamente para nada. Gracias por haber venido. Creo que no nos quedó nada en el bolillero quedaba- para preguntar. ¿Qué te chiquito quedó? de juicio perdón. político, Juicio a ver político. cómo sigue. y Ah, no, cómo- bueno, pero juicio político. Yo creo que seguimos haciendo bien las cosas ahí. Ya tenemos muy consolidado los borradores que tienen que ver con la acusación vinculada al tema obra social. Acordate que ahí ya hubo un avance importante en esa investigación dentro de la Comisión de Juicio Político. Allí es el doctor Maqueda el que obviamente tiene el mayor nivel de responsabilidad y que nosotros claramente identificamos alrededor de los desmanejos en la obra social del Poder Judicial. Estamos tratando de completar el esquema de investigación alrededor del tema coparticipación, o sea, de la transferencia de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, que realizó la Corte a través de ni más ni menos que una cautelar, ¿no? Con una cautelar te modifica un índice de coparticipación y le mandás más plata a la red y se la sacás a las provincias, digamos, ¿no? Es así como funciona. No lograron en todo este tiempo de análisis de ese fallo traer un estudio técnico que justifique el porcentaje que la Corte fijó para girarle a la Ciudad de Buenos Aires. No trajeron uno. Es más, hay unidades específicas dentro de la Corte que se dedican a hacer eso, que ni siquiera le giraron el expediente. Y eso lo demostró nuestro trabajo en la comisión. Y te agrego uno más. Ellos no quieren hablar de Alessandro y de Robles, pero eso está ahí. Está claro que había una relación promiscua entre Marcelo D'Alessandro, titular del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y Silvio Robles, mano derecha de Rosati, que vino acá e hizo un papelón, porque realmente arrancó diciendo que no era abogado, y lo único que repitió fue un latiguillo, se escondió de todos los lugares. No creo que eso, si él venía con la idea de defenderlo a Rosati, creo que le hizo un daño, un perjuicio enorme a Rosati, que claramente es el que tiene la mayor responsabilidad en este tema de la coparticipación. Entonces digo, me parece que nosotros estamos avanzando bien y vas a ver que si el martes logramos avanzar con las testimoniales que teníamos pensado, va a ser muy rico este tramo vinculado a la causa coparticipación. ¿Hay plazos sobre eso? ¿Sobre finalización, digamos? Desde enero me vení preguntando por los plazos, Martín. Así que nada, y te voy a responder siempre lo mismo. Digamos. Bueno, diputado, gracias por No, su gracias tiempo. a ustedes. Nosotros no sabe lo que Primera va a lograr. semana de enero y Di Natale me decía, Claro. che, ¿cuáles son los tiempos? Digamos, ¿no? Yo venía con el documento de la oficina del presidente Alberto Fernández y ya me estaba preguntando por los Bueno, tiempos. a favor de Martín tampoco nadie se imaginaba que llegaba hasta esta altura del año. Es que Juicio no político. creían en nosotros, ustedes tampoco. Pero había no un debate creían interno en el bloque, nosotros, ¿eh? Había un debate interno en el bloque. Todo chamullo era. Nuestro bloque tuvimos que armar una reunión por Zoom y comunicarla para que corten con las operaciones sobre nuestro bloque, que tuvo una actitud coherente del primer día, con un compromiso enorme de cada compañero y compañera que integra la Comisión de Juicio Político, lo cual yo no tengo más que agradecimiento, ¿Y usted especialmente cuántas a comisiones integra? ¿Cómo hace con Es su que es vida? una ¿Cuántas cosa, es de los comisiones pocos integra? presidentes de bloque que anda yo por integro las pocas comisiones. comisiones. Yo integro la de Juicio Político. Pero va toda. Presupuesto. Pero va todo. Sí, No, pero aparece, impresionante. a veces Presupuesto. aparecen alguna que hay temas polémicos o algo, Digamos, aparece ¿no? Martínez y... No, va toda. No, pero que yo siempre digo que trabajo de diputado, entonces Claro. trabajo acá y hay muchos compañeros de mi blog que aunque no sean de una determinada comisión, sabiendo que hay un tema de tratamiento, Sí. hoy nos pasó compañeros que no integraban
Presupuesto. No entregaban presupuesto, estaban presentes hoy acompañando. Y ayer lo mismo, a la mañana en Asuntos Constitucionales había diputados nuestros. Nosotros tratamos de incentivar eso y me parece que es importante porque si no también nosotros mismos nos terminamos encasillando, ¿no? Y después, de última, es circunstancial, que integrás una comisión, que no la integrás, que sos presidente de bloque, que no sos, es una situación circunstancial. Lo que sos en el fondo sos diputado. Y trabajá de eso, digamos, ¿no? Y me parece que es lo que hay que tratar de hacer. Gracias No, por haber gracias venido. a ustedes. Porque nosotros valoramos mucho que vengan acá Claro, a nuestra sí, casita, totalmente. que no sea ni Sí. por Zoom, ni solamente el trabajo que hacen ustedes, que es No. enorme, que es la cobertura de las comisiones. Bueno, diputado, lo liberamos. Ahora vemos de qué manera le hacemos salir prolijamente del No estudio. tengo ningún problema. Usted nos ofenda, seguimos charlando, pero le agradecemos mucho. Ustedes charlen y que siga muy bien. Bien, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, ahí dejamos un montón de títulos. Dejamos un montón de ¿o títulos, no? sí. Tema juicio político, tema la posible sesión que puede venir el 13. No, diputado, le estoy dando el pie para que usted se vaya. no, pero- Usted Les quiere habla seguir, la- pero les mire, habla- tenemos 10 minutos más. He ¿Quiere? aprendido a no ser socalero. A ver, No, no. ¿qué título le Y yo pondría? tengo ¿Qué que título le tengo que pondría meter Martínez a lo que dijo? A Un ver. culo para darle el espacio para que... Claro. Mira, ahí Me voy a quedar está entendiendo. Guille, nuestro productor ahí, que no sé, lo acompaña hasta el baño, no sé, Claro. le está haciendo marca personal. ¿O no? Seguidor como perro de Es un Suki. buen, es un buen seguidor. perro de casa, Guille. Seguidor como Sí. perro de Suki. Digamos. Chao, hasta luego. Chao, gracias. A los chiches, se levanta y Claro, se va en sí, vivo. quedamos Muy bien. televisión Eso en es lo que vivo, queríamos. Ahora sí totalmente. podemos titular tranquilo. Ahora sí. ¿Cómo corre? Pues sí, ¿Eh? y sigue, se ve que se sintió No, cómodo. no, sí, muy bien. Sí, la posible sesión que decía del 13 de septiembre, que Varios puede temas haber una ahí, con ¿no? todos estos temas, algunos de los que va a Cuidados enumerar Martín. parentales. Licencias parentales, aerolíneas, blanqueo, tema de maquinaria agrícola. Y el tema de la Universidades. Y universidades que Universidades. volvió ahí. Me 8 interesó mucho, que claro, ayer no se pudo avanzar, lo que dijo recién el diputado sobre cómo ver de qué manera poder regular lo que está pasando con el mercado de alquileres También. a extranjeros. Usted, o sea, yo estuve tratando de averiguar un poco, claro, en otros países está aparentemente regulado, sin embargo siguen siempre Sí. existiendo, hay quienes le dan la espalda a la ley y siguen alquilando, subalquilando, pero la verdad es que sería bastante sencillo regularlo, si está todo bancarizado hoy. Sí, claro. Sí, está en todo teoría sobre las redes. Hablaba Heller, decía en un registro de la FIP, entonces sí o sí tiene que estar si está alquilado o si está ocioso, porque esto iría acompañado de también un impuesto a la vivienda ociosa progresivo según Heller, porque si no una respuesta que sale enseguida es el jubilado que tiene la vivienda de alquiler le van a Complicado cobrar. porque entonces, la población que alquila es muy mixta, Claro. es heterodoxa la población, y lo mismo pasa Bueno, con los que ponen en exactamente. alquiler una Bueno, casa. no tan mixta. Ayer había datos de la Cámara De inmobiliarios. Exactamente, y decían, mira, datos interesantes, el 81% de las personas que tienen propiedades son jubilados Los que tienen hasta los monoambientes tienen menos de 30 años. y el 66% de los inquilinos son jóvenes de entre 25 y 35 años. Y que son los que se están O sea, llevando estamos hablando de los dos grupos etarios en los extremos. extremos. de extremos. En los Es extremos. decir, los que son propietarios, el jubilado, el 81% son Ojo, y propietarios. no tan extremo, vos fíjate, porque no sé en su época, pero en mi época tenías 18 años, 20 años, ya te podías ir de casa. Bueno, Tenías sí, claro, un trabajo y te podías ir Sí, de sí, casa, sí, alquilabas claro, sí. un... Está bien. ¿No? Hoy Pero ya digo, eso no es hoy posible. el 66% dice son inquilinos, son jóvenes de entre 25 y 35 años. claro, Interesante está bien, eso, ¿eh? sí. Porque está afectando, a lo que vamos es que todo este limbo legal que hay alrededor de la ley de alquileres afecta justamente a los sectores, si querés, más vulnerables hoy de la sociedad. Total, de menos Que ingresos. son los jóvenes que tienen pocos ingresos, los jubilados que tienen... O si querés, no sé si menos ingresos, pero tienen más inestabilidad No, los se jóvenes. quedan, Bueno. se quedan más en la casa de los padres, digo, ya pasa esto de Sí. que vos decís, no, yo me podía ir a los 18 cuando trabajaba, a los 20, y ahora ya tenés chicos quedándose hasta los casi Sí, a los 30. nuestra generación lo que sí le resultó siempre muy difícil es comprar, Sí. pero poder irte de la casa de tus padres no Sí, era una cosa sí, demasiado no, difícil. no, Yo me no, acuerdo sí. que con Me llamó la atención poco también lo dinero de- me he podido Sí. ir, Sí. cubriendo los gastos, ¿no? Sí, Sin- sí, tampoco va a vivir una vida de lujo, pero va a tener Obvio, si no independencia. buscabas y eso vivo. de no, chico. no, buscaba vivir solo, no con tus papás, digamos. Sí, totalmente. En Y ahora clave electoral me llamó también mucho la atención el tema del voto Larreta que está buscando, ya se había dicho Sí. un poco, pero Sí. bueno, está muy seguro, sí, Germán Martínez, ¿no? De este voto que se está buscando un poco claro.
los sectores. Y el tema de armar unas mayorías transversales, ¿no? Sí, algo que van a necesitar. El diputado creyó que no fue socalero, pero a nosotros nos sirvió un Hay montón la varios zócalos. Así es. Ahora analizamos un ratito, pero hagamos Bien, una pausa sí. corta y ya nos metemos en la segunda hora de TV, en la segunda edición. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema de del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces, el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada, y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas. Creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar, va a necesitar una ley. Creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ecoagenda, jueves 23 horas. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? Hoy ¿Eso qué puedo significa? decir que tengo, además de trabajar, estudiaste. que estudié y tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió
los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. Estamos acomodando un poco todo lo que dejó la entrevista con Germán Martínez y también la agenda parlamentaria de esta semana, que arrancó con trabajo en comisiones. Es cierto por ahí lo que marcaba el diputado Martínez respecto a que muchas veces lo que queda es solamente la sensación de si el Congreso trabaja o no trabaja en función de la actividad que pasa por el recinto. Sin embargo, nosotros nos ocupamos de mostrar que el trabajo es mucho más extenso, es mucho más profundo y que empieza en los despachos, con los asesores, con la posibilidad de llevar esos proyectos a las distintas comisiones, con poder estar atentos a cuáles son las maneras de mejorar algunas cuestiones que no están del todo resueltas, o un poco la agenda que empieza a mostrar en este recorrido el espacio del Frente de Todos sobre, bueno, a ver, revisemos las leyes que tenemos, porque hay quienes vienen y dicen que van a borrar de un plumazo lo ya adquirido, lo ya establecido, y resulta que, bueno, hay que reforzar en algunos aspectos alguna normativa o algún articulado, alguna ley para que eso sea realmente más difícil, ¿no? Ese camino de... Claro, de avanzar contra esas leyes o contra esos derechos. Están plasmando lo que hablaba el diputado Martínez de Aerolíneas Argentinas, que tiene la intención de ver si llega a incluirlo en esta posible sesión del 13 de septiembre. También se estaba trabajando el diputado Gutiérrez del Frente de Todos en el tema de los órganos, de donación de órganos y trasplante. Y el aspecto penal, ¿no? De poder ampliar las sanciones penales para todas aquellas personas que puedan estar involucradas en alguna banda de tráfico de órganos. Entonces decía que antes la ley solo alcanzaba a trabajadores de la salud y no era tan cuidadosa respecto de otros eslabones de la cadena que pueden ponerse en un sistema logístico del mal, ¿no? Claro, sí, para hablando transaccionar órganos. Un poco más, Aerolíneas, entonces decíamos, el tema de órganos, la diputada Marcela Paso, también del Frente Renovador, dentro del Frente de Todos, elaboró una iniciativa que tiene que ver con el tema del CONICET, la defensa de este organismo de científicos que también fue atacado en algunos discursos de algunos de los candidatos presidenciales, al menos esos tres, y Germán Martínez también ligaba ese tema de la defensa de algunos proyectos y de algunas bases políticas de lo que es este espacio más progresista, en lo que tiene que ver con la gratuidad de las universidades nacionales, que también decía, bueno, esto de la creación de 8 nuevas universidades también va a impactar en lo que se quiere apuntar al sistema educativo. Y eso de cara a septiembre también tiene que ver con el escenario electoral, porque vos tenés un espacio como el de Martín Lustó, como el de Jacobiti, que quedó un poco desacomodado en las elecciones. Claramente, Lustó perdió la interna de jefe de gobierno de la ciudad. Eran con quien, por eso era mi pregunta, con quién Martínez contaba en diciembre para aprobar esas leyes, que finalmente terminaron
encolumnados dentro del bloque de Juntos por el Cambio y no se pudo avanzar en diciembre. Y la pregunta es, ahora con este panorama electoral sobre la mesa, el sector de Lustó, Jacobit y todo eso, va a acompañar el tema universidades, en teoría. En teoría. Y me parece que de ahí surge este nuevo ponerlo sobre la mesa del oficialismo. También ayer del Interbloque Federal, socialistas y bonaerenses nos decían sí vamos a acompañar a universidades. Entonces sí es posible que en la sesión del 13 de septiembre se esté votando la creación de estas nuevas 8 universidades. Yo creo que ahí, entre otras cosas, ahí vamos con Martín, que nos sigue contando lo que pasó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando dice que hay que pensar en un espacio que pueda, desde la agenda, recuperar voces, ¿no? que estén representadas en todo el Parlamento. Hay que prestar especial atención a cuál es la agenda que se va a imponer en el Congreso, porque va a tener un rol determinante el Congreso de la Nación, para el gobierno que venga, el que sea. Siempre lo tiene, pero creo que ahora un poco más, porque hay que realmente sacar adelante una agenda, ¿no? Que pueda o profundizar lo que se ha hecho, o va a ser una agenda que va a venir a quitar todo lo que se había hecho desde el punto parlamentario. Lo que pasa es que vos en la transpolación parlamentaria de lo que fue la elección de las PASO, que vos decís a ver cómo quedaría el Congreso, que se hizo ese ejercicio que siempre suele tener un margen de error en lo que es después octubre, donde se hace la definitiva, que está dando un escenario de 40 libertarios y entre 105 y 95 de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, según quien gane. Exacto. Entonces es imposible no tener desde el 11 de diciembre un Congreso en el que se negocie. Sí, bueno, que... Entonces, que ya está peor que ahora, que está en la paridad de 118 a 117, que dentro de todo, como dice Martínez... Peor o mejor, ¿no? Porque todo en realidad robustece la democracia. Sí, digo, mejor en que va a haber más fluido, va a haber más diálogo, va a ser necesario que el Congreso se active. Negocie más. Exactamente. Martín, seguimos con vos. Bien. Bueno, como decía recién el diputado Germán Martínez, jefe de bloque del oficialismo, este dictamen del proyecto de ley de blanqueo de capitales que se empezó a debatir hoy en comisión, la Comisión de Presupuesto, la intención es que se termine de firmar, se emita finalmente este dictamen martes, miércoles de la semana que viene, para así estar listo, como decía el propio jefe de bancada, para que se pueda tratar en una eventual sesión en la Cámara de Diputados dentro de 3 semanas. Lo cierto es que hoy hubo un debate, se habló de este tema, se empezó a desarrollar, hay por lo menos número e intención del oficialismo de dar y avanzar con este proyecto de ley que, como decíamos, es muy requerido por el Poder Ejecutivo porque va a traer divisas a la Argentina, y vamos a meternos de lleno en cuáles son o quiénes podrían acceder al nuevo blanqueo de capitales que propone el gobierno. Personas humanas, sucesiones, indivisas y empresas. ¿Quiénes quedan excluidos? Bueno, los sujetos entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la presente ley, cuando se apruebe, ¿no?, que hubieran desempeñado funciones públicas, y también sus cónyuges, los convivientes, y los padres y los hijos. Además, se excluye a aquellos sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación, ¿no? Estos son los parámetros de este proyecto de ley que empezó a debatirse aquí en la Comisión de Presupuestos. Se aprobaría el dictamen la semana que viene. Otro de los temas, vamos a la segunda placa. A ver la próxima placa. Bueno, entre los bienes comprendidos estará justamente para el blanqueo de capitales, para atraer los fondos que hay en el exterior no declarados, la tenencia de moneda nacional y o extranjera en el país y o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país o en el exterior, incluyendo créditos. Esto es importante, ¿no? Los últimos blanqueos de capitales no incluían créditos, aquí sí lo incorporan. Están tratando, como decíamos al principio, de buscar la mayor cantidad de fondos que no están declarados en el exterior. De allí el acuerdo inicial que hubo el año pasado entre los Estados Unidos y la Argentina, básicamente la FIP, para que pueda haber un intercambio de información. Los Estados Unidos ya empezaron a girar información de los bancos norteamericanos que tienen capital de argentinos que hay depositados allí.
bienes, fondos, créditos tomados en el exterior. Todo eso va a formar parte de este blanqueo al cual se estaría convocando por medio de este proyecto de ley. Otra de las últimas placas, a ver si seguimos. Entre los beneficios que tienen, por supuesto, adherirse a este blanqueo, se encuentra que no se consideran incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados, que se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanero e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. Esto es importante porque, bueno, el Estado de alguna forma los está protegiendo en términos legales, diciéndole, bueno, como te sometes a este blanqueo de capitales, el beneficio es no someterte a un escrutinio ya sea penal o legal, ¿no? Además, los sujetos quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar por haberlos llevado al exterior, como ser impuesto a las ganancias, impuestos internos, impuestos al valor agregado e impuestos sobre los bienes personales y de la contribución especial de cooperativas. Todos estos son impuestos que hoy cualquier persona que trae bienes o fondos del exterior tiene que pagar. Bueno, con este blanqueo lo que hace el Estado es decir, bueno, hacemos borrón y cuenta nueva, traen los bienes, de alguna forma ayudan a engrosar las arcas de las reservas del Banco Central y por este motivo no tienen ni juicios ni que pagar impuestos. Bueno, proyecto de ley, por cierto, polémico, se genera un debate muy fuerte, hubo contrapuntos entre oficialistas y opositores por este tema, Hoy pero en la bueno, comisión, todos los gobiernos hicieron su blanqueo, ¿no? El claro, gobierno por eso de te iba a Macri decir, porque hay también lo hizo. contrapuntos, pero vos vas a 2016, 2017 y tenés a Cambiemos en ese momento haciendo un blanqueo que tenía que ver con algunas cuestiones y que fundamentalmente estaba cuestionado por si se incluían o no familiares de funcionarios y desde qué plazo. Entonces, eso finalmente fue rechazado en el Congreso, pero luego en la reglamentación el gobierno de Mauricio Macri en ese entonces terminó dejando que puedan ser parte de este blanqueo estos familiares, esos allegados. Entonces allí hubo una controversia. Ahora, ¿con qué argumento Juntos por el Cambio o algún sector de Juntos por el Cambio va a decir no acompañamos el blanqueo? Exactamente, porque aparte las características de este blanqueo eran básicamente, de este blanqueo que se está proponiendo hoy, básicamente las mismas. El tema que incluía no pago de impuestos y no requerimiento judicial de por medio, ¿no? Con lo cual es casi lo mismo. Y además me acuerdo que Cambiemos, cuando se trataba aquí en el Congreso, decía, pero ¿cómo? Si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hizo un par de blanqueos, ¿por qué el Frente para la Victoria en ese momento no va a acompañar? Bueno, finalmente no acompañó, igualmente ya por esta pulseada política, pero también era el argumento de Juntos por el Cambiemos, de decir, si ustedes hicieron blanqueos, ¿por qué no nos acompañan? Que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Totalmente. Muy bien. Bueno, alguien después nos va a precisar, alguien digo, eso Martín no es Leo, no hay muchas personas más en la sala, nos va a precisar sobre la comisión previa, la industria, ¿no? La del calzado. ¿Quién salió sorteado? No sé, Martín viene con Viene la con el tema garganta del calentita, pero se puede hacer un mix. La industria del calzado y la cadena de valor. Van a trabajar en conjunto, me gusta este trabajo en equipo. Sí, pero fundamentalmente sí expusieron entre 8 y 10 personas de diferentes ámbitos, funcionarios, gente de la industria, gente del gremio, explicando por qué hay que avanzar en esta especie de legislación, marco para proteger a la industria del calzado, sobre todo por las fuertes importaciones que hay, porque hay mucho trabajo en negro, y porque se influye en una crisis económica, es un sector donde se ve afectado enseguida, digamos. Entonces, se ve afectado enseguida porque además es una industria que trabaja por adelantado. Claro. En donde, digamos, se trabaja 6 meses por adelantado, creo, en la industria del calzado respecto de los insumos, los materiales. Y además es uno de, siempre cuando uno desglosa inflación,
es uno de los indicadores que se da marcan más por encima de En la marzo inflación. de este año sí fue uno de los que influyó, vestimenta indumentaria fue de los que más influyó en lo que fue No, y el calzado índice de concretamente. Sí, por eso, vestimenta, digo, incluyendo calzado. Te digo que Yo digo puedes calzado andar- exclusivamente, no no, puedes andar vestimenta sí. vestido si andas en patas. Claro, tampoco, se ¿no? considera Total. para el índice del index, para la variable del index Yes. se considera así, vestimental, calzado muy también. bien. Ah, mira, bueno, pucha. claro. Yo siempre vi que decía, viste, Bueno. no sé, yo no hablé con Jorge Index, yo siempre Claro. vi que dice vestimenta y aparte generalmente dan el No, índice claro, del calzado. Era eso. Bueno, y el Pero- diputado Germán Martínez que nos dijo recién aquí en los estudios de DTV que este tema de industria del calzado va a ser también posiblemente otro de los proyectos de ley que van a incluir en el temario que quieren llevar adelante para esta sesión convocada por el oficialismo dentro de 3 semanas, junto con el tema de blanqueo de capitales, tema de aerolíneas, tema de licencias parentales y el tema de universidades. Y aparte estoy pensando cuando él dijo, por ejemplo, concretamente en la provincia de La Rioja. En la provincia de La Rioja está una de las fábricas más importantes de producción de calzado deportivo. ¿no? Sí. Que en la época de la gestión de Macri tengo entendido que estuvo cerrada y después se reabrió y de hecho ahora en este último tiempo hubo una visita así que ahora uno puede entender que tiene que ver con esto, una visita de cara a las elecciones y a la agenda parlamentaria. Y esa fábrica en particular es de competencia directa del calzado que se importa. Bueno, eso te iba a decir, Meli, porque esta es una de las industrias más golpeadas cuando hay apertura indiscriminada de importaciones, Obvio. sobre todo de importación de Porque es lo que es mucha la indumentaria y calzado de China. Claro, ahí esto es lo que te iba a decir. De cara a la incorporación de la Argentina dentro de las BRICS, ahí hay que ver cómo dialogan en algunos rubros específicamente los países, las naciones, ¿no? Todo, sobre todo calzado e indumentaria deportiva, que es principalmente fabricada en China. Claro. Bueno, acá después a nivel competencia de precios es algo muy difícil. Y aparte, no es lo mismo la matriz de un componedor de calzado que la matriz que usa alguien que se dedica a la indumentaria en sí. Es lo más costoso es la matriz. Y también, en líneas generales, estamos hablando de pymes, no son grandes industrias, ¿no? Salvo esta firma que te digo yo. Salvo algunas firmas, pero en general más del 60% de la industria del calzado son pymes. Sí, y hay mucho, acá todavía en la Argentina hay mucho composición artesanal. Claro. Todavía. Bueno, sí. Leo, al final eras vos el que tenías todos Era yo el que estos tenía datos. toda la información de calzado, mirá vos, de este proyecto de creación del régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor. Claro. Es el proyecto que le pone el título de la diputada Constanza Alonso del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Chivilcoy, donde, si querés googlear mientras hago las placas, se vio afectada esta ciudad bonaerense a 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires por el cierre de una fábrica que daba mucha fuente de trabajo a esa población en el año 2018 y fue abierta nuevamente. Hubo una reapertura en el año 2021 con un menor volumen, pero marcó mucho lo que es la actividad económica, más allá de lo agrícola de Chivilcoy, lo que es la actividad económica de esa ciudad. Este proyecto de la diputada Constanza Alonso fue girado a las comisiones de Industria, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Justamente hoy a la mañana la Comisión de Industria, que preside el diputado oficialista Marcelo Casareto, recibió a esta serie de invitados que te decía, que tiene que ver con funcionarios bonaerenses, con gente del gremio, con también empresarios de la industria que expusieron un poco todo lo que fue pasando. Pero vamos al proyecto de Alonso en lo que tiene que ver con los objetivos primordiales de este régimen que se propone implementar y que cuenta con un fuerte respaldo del bloque del Frente de Todos, ya que tiene casi 50 firmas de los integrantes de este bloque. Los objetivos son la promoción de las inversiones en el sector calzado, también el fortalecimiento de su cadena de valor, la generación de trabajo en la ciudad, el fomento de una mayor inversión internacional que fortalezca el perfil exportador. Estos son los primeros 4 objetivos en lo que tiene que ver con este proyecto de ley.
Y vemos también los siguientes. El quinto objetivo planteado por la diputada nacional es el desarrollo de los nuevos modelos y componentes con escala y competitividad. Esto es importante y le ponía énfasis la diputada hoy cuando lo explicaba en un móvil que tuvimos en vivo aquí en Diputados TV antes del inicio de la sesión. También el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos. Como séptimo punto, la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación. Aquí se puede ligar esto con algo que hablábamos en programas anteriores, incluso en el de hoy, con este proyecto del gobierno de Ciencia 2030 y cómo la ciencia te termina cruzando a todos los sectores. Cuando mencionábamos, enumerábamos a un montón, bueno, aquí tenés también en la industria del calzado, la ciencia y la tecnología, cómo también aplican a esto. Y ahí también tenés este debate polémico de decir, ponés la ciencia y la ciencia para qué sirve. Perdón que te interrumpa con algo que me acordé. Ahí cuando estábamos con en el punto 6, ¿no? El impulso del desarrollo de nuevos materiales más versátiles ecológicos. ¿Te acordás que cuando se había hablado del cáñamo industrial? Sí, también. Se habló de la puesta en valor de el aprovechamiento de esa planta para la industria del calzado. También era para el calzado, exactamente. Buena memoria. Como reemplazo de la goma. Claro, de algo que era que no tenía un proceso bueno luego de claro, porque tiene huella de carbono cero, son más nobles, más sustentables. La goma mucho más agresiva después para el medio ambiente. Exacto. Y octavo punto justamente, y aquí también, porque todo tiene que ver con todo, y aquí vamos, el cuidado del medio ambiente. Por supuesto. Entonces ligamos varios proyectos, varias cuestiones legislativas aquí en esta iniciativa de la diputada Alonso. Y una misma cabeza. Memoria. Sí, no, es una cosa. No, una cosa impresionante. Sí, está. ¿No tenés un lujazo vos de trabajar con nosotros? ¿Te estás dando los gustos en vida? Sí, por supuesto. Ah, no, claro. quería chequearlo. Es un honor más que nada. Claro. Exactamente, y le mandamos un saludo a Jessica también, ya que está Jessy, nuestra amiga Jessy, por supuesto. Pasamos a la siguiente placa. Tendrá que haber sido la placa de Jessy, aparte. Sí, tendría que haber sido. ¿Estamos hablando de un robaplacas en este caso? No, vos sabés que la elaboré con el proyecto de la diputada. Hizo los deberes. Sí, totalmente. También se establecen una serie de acciones en lo que tiene que ver con la implementación de este proyecto, que más allá de los objetivos que enumerábamos anteriormente, ¿cómo se va a plasmar esto en la práctica? Bueno, se crea el programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado. Ahí estás creando un programa. Ya después vamos a abrirlo a ver de qué se trata. También se crea el programa de fomento de inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y los fabricantes. Esto también, bueno, el título un poco te lo dice, cuáles son, te tenés que anotar como para estar, y después te da una serie de plazos para cumplir determinados objetivos. En el siguiente placa, en lo que tiene que ver con lo que se busca cristalizar, es crear el programa de promoción del empleo del calzado y regularización del empleo industrial no registrado. Se habla de que es muy fuerte. Espero que también puedan entrar creadores de botines. Viste que yo estoy con el tema de los botines femeninos. Es calzado de botines, ¿o no? ¿No hay? No. No hay industria local. No hay botines, hay falta de botines. Hay falta de botines. Sí, es cierto, lo sé por mis hijos también. Claro. Hay falta de botines, por ejemplo, con tapones de aluminio, ni hablar. No, yo llego a poner un tapón con aluminio y correr riesgo serio. Melina, claro, las personas que van conmigo. Pero... Yo hablo del botín de fútbol, de papi fútbol. Claro, bueno. No, hay faltante de botines en serio y cuando te pones... Porque ¿qué falta? ¿El cuero? No, lo que faltan son en la curva de talles, lo que son los talles correspondientes al pie de la mujer. Una cosa es el calzado. El calzado, ya vos tenés ahí, el fabricante de calzado tiene una matriz que hace una curva de zapatos para la mujer y una curva de zapatos para el varón. Sí. Pero en los botines, o sea, el pie del varón, por más que calcemos lo mismo, la anatomía del pie es distinta. Sí. No te lo digo porque sea especialista, sino porque yo misma lo experimenté de comprarme creyendo que era lo mismo y no es lo mismo que niños con adultos, ¿viste? Claro. Que por algo, pero te puedes comprar de niños, no es lo mismo. Sí, sobre todo cuando están en ese eclipse de 12, entonces, 13 años de cuál comprar. Una cosa es la zapatilla deportiva, que eso vos, o sea, obviamente hay muchas mujeres que calzan más o menos 37, 38, 39, y otra cosa es el botín de fútbol. Sí. De fútbol, que no es el de hockey, que no es el de fútbol, para el pie de la mujer no hay. Y no hay de verdad. Y ahora, que no haya porque no hay demanda también. Puede ser que haya menos demanda, obviamente, no somos tantas las mujeres que jugamos al fútbol, aunque cada vez somos más, eso es cierto, y porque evidentemente no es tan rentable como tener curva de calzado de hombre. Claro. Pero ese botín de fútbol es para
para sintético tiene tapones. Pero es un tapón, Taponcito. se llama Mínimo, claro, mínimo, sí, está bien. es como la de... Yo estoy hablando de los Vos decís el botines otro. Sí, no, está para muy rugby, difícil. por ejemplo, que son botines que con tapones de aluminio Claro. que también están faltando en el mercado. Sí. Por el tema de la importación debe ser. Y Hay debe una- ser, por el tema de importación, por el tema de... Yo pienso mucho en la tecnología aplicada al También. calzado, porque todo ese También. zapato que tiene un... Sí. Viste que no es como ropa más técnica. Claro. ¿En serio? Claro. No, sí, por eso no es algo masivo que vos digas. Exacto, claro, no es la fábrica y salen zapatilla 500. pamperito. Sí, por eso, no es algo Es fácil. un calzado más tecnologizado. Diseñado sofisticado, con sí. tecnología, que debe requerir de otras pruebas, de otros ensayos. Obviamente, está más expuesto a los golpes, o sea, un montón de cosas más. Puede Sí. dedicarse a otro deporte también, Melina. ¿Qué? Puede dedicarse a otro deporte mientras tanto, hasta que consiga... O jugar con los... Sí, estoy jugando con el que tengo, pero te digo que... Digo, hasta que consigas... No, y te digo de verdad, estoy pero rastreando Hay mercado. hay una marca que yo creo que es una marca nacional que tiene, esa es verdad, pero después el resto de las marcas no encontrás. Así Claro. que Y yo no hay estoy que detrás de importar, mi ¿no? propia, ¿eh? Si no hay que importarlo. Sí, pero tampoco es tan fácil, ¿viste? Que No, es, claro. hoy No. por hoy con el dólar tarjeta y qué sé yo, Sí. tampoco es que te recontra conviene. Así que seguiré jugando con Claro, el que sí, tengo. por ahora seguimos con Bueno. esto. Juegue con Este, zapatillas y listo. No, te resbala. No, porque te resbala. Y después te duelen todos los pies. Porque a veces tiene pateando como la una pelota. arenita la cancha de... El neumático de segundo uso. Eso es lo que está, ¿viste? Porque vos salís todo caucho. como con las manos. ¿Pero qué poco deporte tienen ustedes, ¿Por qué? muchachos? No, yo te estoy diciendo, cuando vas a jugar al papi en Sí. esa cancha verde de césped sintético, Tiene como arena o algo. el Sí, tiene neumático una rayado. sí. Después Hay un poco de arena para que absorba. Sí, es verdad. Tiene un poco. caucho también. Que... Salís con las manos, si te caíste con una Sí, pierna. a un y la lado. famosa frutilla. Eso, exactamente, sí. Sí. Muy bien. ¿De en qué posición juega Fredes? Cuando Ah, juega o jugaba. Cuando jugaba Cuando jugaba, cuando ponelo jugaba en el pasado, por favor. cuando era más chico que jugaba de 7, lo que pasa que la cancha de 11 empezaron a terminar justo cuando yo estaba en la época de la explosión futbolística, digamos. Estaba justo como ahí, Claro, tipo yo en estaba en el... la explosión futbolística en el mía, top que of era the hick. 17, 18 años, pum, ¿qué pasa? Menemismo, te achica todas las canchas de fútbol 5, se terminan las canchas grandes. Empiezan las de padre. Claro, empiezan las de padre, entonces jugaba de 7 y me chocaba la pared, porque Claro, el 7 es porque un tipo aparte que pica, que tanto tiene recorrido perfección. que vos hacías en la Eso. cancha. No, pero en serio, ¿eh? Muy- Claro. sí. Sí, en serio. O sea, llegar al fondo y centro. Sí, sí. Podemos un poco de decir que ahí gambeta. es cuando se empieza a frustrar su carrera. Claro, y ahí sí, ahí Y ahí empieza dice, un mejor poco... me dedico al periodismo y al Claro, periodismo justo- parlamentario. claro, justo empiezo... No, era periodismo deportivo al principio. Por lo Ah, menos para canalizar todo lo que sabía de práctica de fútbol, canalizarlo en la teoría. o sea, lo primero que hiciste es Sí, te es inclinaste al periodismo deportivo, a lo porque deportivo. un tipo, sí, en serio, que no era malo, era de medio, un 6-7, ponele. Bien, con talento, Sí. con garra. Pero terminó la cancha, me vine a vivir a Buenos Aires, no había potrero, cancha de fútbol 5. No, ya no tallaste en el campo. Ya de no, juego. porque además tenés que jugar un poco de todo en la cancha de fútbol 5. supuesto. Vos Tenés que vos me jugar decís, en jugás de todo. 3, Sí, por pero supuesto. terminás en toda la Es cancha. una porque- expresión política la suya, ¿no? El menemismo Claro. terminó con mi carrera. Con mi carrera Sí, deportiva. sí, Yo lo totalmente. pongo en el título eso. Totalmente, sí, Y porque el padre sería no me gustó tampoco. La foto sería un Leo Fredes Sí. con un short Claro. bien corto, Ah, sí, esos la de los remera años- ajustada de Argentina Claro. como la que usó Marcado, Maradona. Claro. En Sí. México 86 y un infaltable vincha, porque yo imagino que usted tenía el pelo más Sí, largo. tenía el pelo más largo, Sí, exactamente. Sí, una vinchita así como con Claro. el pelo así como finito, como Como el lluvia. pájaro canilla, Claro, salvando como- las distancias Sí. como el pájaro Y canilla. yo le tiraría una pelota para la foto montada, Sí. le tiraría una pelota y usted tiene que tratar de cabecearla en el aire y ahí congelamos la No, captura. no era mi fuerte el cabezazo. Voy a ser sincero porque no me gusta mentirle a la audiencia. Dejemos la pelota, a un No, costado. me quedo como... Por me favor. quedo... Claro, Bueno. o sea, sería con la pelota acá la Claro, foto. algo así, la o pelota así, abajo. pasando Ay, así con ay, el tipo del ay. mundialito, ¿viste? Algo así. Claro, más o menos. No, Muy pero bien, todo Ever era esto para defensor, hablar yo era del delantero. etiquetado guarda, del calzado, ¿no? Todo para hablar del Claro, etiquetado todo, del volviendo, calzado. volviendo al tema que nos convoca, aquí en Diputados TV, tema industria del calzado. Como quinto ítem se propone la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino en este proyecto de Constanza Alonso que decíamos, que tiene que ver con fortalecer a esta industria nacional. Vemos la siguiente placa. Se declara... la Trabajó industria- Jessy, digamos todo. No, la hice Ok. yo en serio. ¿De verdad son tuyas? Sí, la hice yo. No nos mientas. La ¿Son hice yo, tuyas? la hice yo Sí, elaboró. sí, la hice yo. quedó pensando.
No, porque la mañana. hice yo y anoche miraba el programa, miraba un programa de Diputados TV y las expuso Melissa Joffre, una hecha por ella misma. Y hoy a la mañana lo veía Nico Márcico y también hizo una de él, elaborada seguramente por él, y algunas cositas me gustaban más las de ellos, pero... Bueno, suele pasar Sí, de digo, bueno, mirar esto igualmente, quizá con la forma de exponerlo puedo compensar así un poco, ¿no? Sí, yo creo que ese es tu fuerte. Claro, digamos. le gano un poquito más en eso. Y pero... ni que hablar el intercambio Claro, con el y conductor. tenerte a vos en esta ida y vuelta. Claro, ya- de pared, ya que Sí, trabajamos de Claro, metáforas claro. deportivas. Un Lambertoni Bocini de los, No, una locura. 70-80. Una locura. Se declara industria del calzado y sus proveedores como industria estratégica. Se crea el registro de importadores del calzado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Nación o de quien esté en ese momento, como siempre aclaran todos los proyectos, y se diferencian las siguientes categorías de importadoras. Bien. Comercializadores de calzado, fabricantes de calzado y fabricantes de insumos de la industria local del calzado. Todo eso después también tiene una serie de cuadros muy técnicos que te explican con qué porcentajes y con qué variables se determina cada una de las categorías, pero bueno, ya seguramente iremos entrando más en profundidad cuando se avance con el debate legislativo de este proyecto. También vemos en la siguiente placa, elaborada, ahí está. Me pareció interesante esto, más allá de que no tiene que ver con el texto en sí del proyecto, pero la diputada Alonso toma una frase de Manuel Belgrano para ponerla como disparador de lo que después son los fundamentos del proyecto, en donde entra en toda la explicación de la cadena de valor, Mirá. del papel de los empresarios, del papel de los gremios. Cita Constanza Alonso a Manuel Belgrano en una frase dicha en 1796, en la cual expresa: los países civilizados no exportan materia prima sin antes transformarla localmente. De lo contrario, estarían creando ocupación en el país comprador y desocupación en el país proveedor. No exportemos cuero, decía Belgrano, exportemos zapatos. Mirá. Justo había puesto el Mirá. ejemplo que convoca a lo que es este proyecto y que cabe para un montón de industrias más, obviamente. Muy amplio y No, una locura. aparte con una lectura histórica. Sí, sí, por eso, por eso hicimos el enlace, cierre digo, fue- lo linkeamos con lo histórico, por eso Claro, digo... el no, cierre histórico sí, sí. fue impresionante. Y Bueno, la, muchas la- gracias, la Mariano, por comisión, digamos, contó con referentes de la industria Comisión del de calzado. Industria estuvo en Augusto Costa, de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Sí. Representantes gremiales del sector, también de pymes, de empresas más grandes, y se va a seguir avanzando con el debate en lo que tiene que ver con lo legislativo en la Comisión de Industria, y luego se va a pasar también para el análisis a las comisiones de presupuesto y de legislación del trabajo, que son las otras dos a las que está girado este proyecto. Bien, perfecto. Costa justamente estuvo siguiendo de cerca toda la inspección vinculada a los casos de robos en los comercios, justamente por el tema de la producción y comercio en la provincia de Buenos Aires. Vamos a compartir lo que sucedió en el programa Todo Cultura, perdón que lo lea de acá, que lo acabo de recibir. Ahí estuvo presente Julio Flores, artista, y expuso su obra No te olvidamos, homenaje a Evita. Lo escuchamos. Aquí es la primera vez. Es interesante de pronto todo el movimiento que acá se produce, ¿no? Sobre todo cuando uno ve cuántas cosas a veces, cuánto espacio libre hay que no se usa tanto y que aquí aparentemente lo están aprovechando. Faltaría ver cómo se articula las cuestiones, las cuestiones de proporcionalidad de las imágenes. Mirá, estaba mirando, mirá, estas imágenes, por ejemplo, las he tomado. Bueno, ves, por ejemplo, ahí que está el amigo, el filósofo Videla y el historiador Mitre, a los cuales unifiqué porque ambos son creadores del proceso de organización nacional y de reorganización nacional. Esa dupla, esa unión de ambas cosas y el parecido físico me ha dado para mí la idea de unificar ambas cabezas. Son lo mismo, con la misma cantidad de muertos, con complicaciones del dinero pedido en préstamo, y todo eso es muy interesante.
bueno, ahí está el programa que conduce nuestra compañera Amanda Alma, Todo Cultura, bueno, repasando la obra. Me hago así porque no es que me esté acomodando el pelo, es que me acomodo el cable que soy un robot en verdad, soy inteligencia artificial yo. Ah, mira. Por eso me acomodo acá el cable. Es un holograma. Sí, ahora eso explica holograma. todo, sí, ¿no? Eso explica todo, todas las cosas que suceden. Cualquier cosa hay que echarle el culpa al algoritmo. La inteligencia artificial. Exactamente. Bueno, ayer les contábamos, hubo una sesión especial, una sesión que había convocado Mario Negri de cara a, bueno, revisar algo que hasta acá no venía funcionando bien, que es la antigua ley de alquileres. Y digo, cuando no venía funcionando bien, me refiero a que claramente cada vez alquilar es más costoso, es más difícil porque las personas terminan viviendo a donde encuentran y no donde quieren, y porque hay un 80% menos de oferta. 80% menos de oferta de departamentos y de casas en alquiler. Se retrajo considerablemente el mercado y además esto que mencionábamos hace un ratito con el diputado Germán Martínez, que naturalmente hay como una tendencia de cobrar en dólares, estar al margen de lo que dice la norma, no registrar ese alquiler y sobre todo el alquiler a extranjeros, que es este alquiler temporario que no está regulado y que está copando gran parte del mercado. Leo, que estuvo incansablemente trabajando en un montón de temas, también, como loco, estuvo con esto. Porque dijo, tengo el lujo de estar con ustedes, más vale tiro toda la carne al asador. Claro. Me pongo a trabajar. Tiro toda la carne al asador y me quedo sin placa para la semana que viene. Pero va a haber. Vamos, las vamos a generar. Muy bien. Acá estamos nuevamente con placas, terminamos una. Te convenía mucho reemplazar a Jessy hoy. Sí, no, Jessy me debe por lo menos 3-4 cafés más o menos. Hablábamos de la sesión especial, hablábamos de que que costó llegar al quórum, se llegó finalmente con aquellos diputados que el pasado 5 de julio en la sesión habían dicho queremos que se avance con ley de alquileres. Dependía mucho el quórum de Javier Milei y sus otros dos compañeros libertarios en lo que tenía que ver con que se avance la sesión. Y Milei condicionaba su apoyo a que solamente se trate la derogación, lo que Juntos por el Cambio no conseguía aún para el interior de su interbloque. En ese escenario se llegó y con propuestas, si bien no era la derogación, propuestas de mínima o de máxima en algunos de los otros bloques, como el Frente de Todos diciendo en un proyecto de Paula Penaca que se avance con esto que vos decís, Meli, de lo que tiene que ver con los alquileres temporarios y expresados en dólares mediante plataformas, y del otro lado, por ejemplo, un proyecto de Alberto Acef del PRO diciendo que esta legislación tendría que ir acompañado de algo sobre desalojos express o que el desalojo sea más fácil. Entonces ahí tenés Juntos por el Cambio, una parte diciéndote, veamos también el tema de desalojos, tenés a el Frente de Todos diciéndote, bueno, veamos también el tema de alquileres temporarios. En medio de eso surge esta sesión y se avanza con esto que finalmente salió aprobado ayer y que tiene que ver con modificar plazos de contrato, método de la actualización y momento en que se actualiza, y que dejó un poco de sabor agridulce en varios de los bloques porque ganaron en algo y perdieron en algo. La primera votación de la tarde tuvo que ver con la posibilidad de que se consideraran, como decía Milei y como había condicionado su participación a eso, en que se tratara la derogación de la legislación que está vigente. Allí se pone sobre la mesa esta votación y necesitaba una mayoría de 2/3 porque el expediente no había sido dictaminado en junio del 2022 cuando hubo dictámenes, entonces necesita una mayoría especial porque no se puede llegar con cualquier proyecto a la Cámara de Diputados y pedir que se vote, por esto de cuidar un poco el procedimiento y que nadie sorprenda presentando un proyecto de último momento. Se va con la derogación, se necesitan 2/3 para aprobarlo. En ese momento había sentados unos 240 diputados, se necesitaban unos 160 para que esto tuviera los 2/3 para habilitar su tratamiento. Bueno, Juntos por el Cambio, con Milei, con todos los que querían avanzar con poner este proyecto de derogación sobre la mesa, pierden la votación. O sea, la ganan 124 a 110, pero no alcanzan los 160 votos que te estaba explicando. Entonces, no se puede poner y no se puede debatir en la jornada de ayer lo que era la derogación. A favor de ese proyecto, es decir, de habilitar que se tratara la derogación y otras cuestiones más, estuvieron Juntos por el Cambio, que encabezó la movida junto a los libertarios, ahí tenés unos 118 diputados, los dos del partido SER,
los dos de Juntos Somos Río Negro en su momento habían acompañado, y parte del interbloque federal, que luego vamos a hablar también cómo estos 8 diputados se expresaron de diferentes maneras en las diferentes votaciones y terminaron en la última con una fragmentación de 3 tipos de votación. Esto que son Córdoba Federal, el socialismo y los peronistas bonaerenses, entre los que está el Topo Rodríguez, Graciela Camaño. En contra de habilitar la derogación se habían expresado el Frente de Todos y la izquierda. Habían perdido la votación, pero como decíamos, la oposición no alcanzó la mayoría especial, quedó todo en la nada. Segunda votación tuvo que ver con el dictamen de mayoría, que cuando se había elaborado, cuando habían salido en junio de 2022, había sido el del Frente de Todos, que decía mantener la legislación vigente, 3 años de contrato, la actualización anual, pero sumar incentivos para los propietarios. Un poco lo que nos explicaba Germán Martínez en el primer bloque de esta tarde cuando nos visitó aquí en Diputados TV. Allí el Frente de Todos pone a consideración este proyecto, es rechazado, pierde el Frente de Todos por 131 a 109 y se tiene que pasar a tratar el otro dictamen, que es el de la minoría. A favor de que se tratara esto de continuar con la legislación vigente estaba el Frente de Todos, la izquierda, que había pedido y había negociado con el Frente de Todos algunas cuestiones en lo que tenía que ver para los inquilinos, y un diputado del SER, Claudio Vidal, el electo gobernador santacruceño. Y en contra habían estado Juntos por el Cambio, los libertarios, todo el interbloque federal, Juntos Somos Río Negro, uno del SER, Felipe Álvarez de la provincia de La Rioja, que ya está en la boleta electoral de Juntos por el Cambio, y uno del Frente Misionero, el único que estuvo aquí, Carlos Fernández, porque el otro misionero, Diego Sartori, no estuvo en la jornada de ayer por parte de enfermos. Sí, ahí había bastantes, ¿no? Personas que estaban con problemas Exactamente, de se dice salud. alguna diputada del Frente de Todos, un diputado chaqueño que por un problema de salud con su hija tuvo que estar en el exterior, que fue la única baja de Juntos por el Cambio. Sartori también dicen que había presentado certificado médico, entonces siempre tenés estos imponderables en las sesiones y tenés que tener un margen para contemplarlo. Por supuesto. Porque hasta último momento vos tenés que hacer que 130 personas, si estás con un quórum ajustado y peleándolo para iniciar una sesión, tenés que tener un margencito porque puede fallar. Sí, y hay un diputado que compartió también, o viene compartiendo en redes sociales también, que está atravesando, no trascendió exactamente qué es lo que sí, tiene. el cordobés Carro. Carro, Está, sí, sé, también. pero que él viene compartiendo que está con algún problemita problema de médico. salud, sí, que dicho sea de paso, esperamos que se pueda habíamos tenido resolver aquí en el bien. piso y todo, sí. Sí, porque él mismo, lo digo, porque él mismo lo viene Sí, sí, lo compartiendo viene compartiendo, exactamente. en redes. Se pasa, después de que fracasa esta posibilidad del Frente de Todos, se pasa al dictamen de minoría, que se viene consensuando el texto desde hace 1 o 2 semanas, y los opositores, para ver, fundamentalmente consensuando y tratando de acordar en el tema plazo del contrato, en el tema periodo en que se debe actualizar y la fórmula con que se deben actualizar los contratos, que son los 3 puntos de más discordia en lo que tiene que ver con los alquileres y que son los que siempre están sobre la mesa. Ahí el proyecto es aprobado 125 a 112. ¿Sí? Achicaron un poco los números del 131 a 109 anterior, se achica la brecha a 125 y 112. Terminan votando a favor de nuestra nueva legislación, Juntos por el Cambio, los 2 de Juntos Somos Río Negro, los 2 de SER, uno del Frente Misionero y parte del interbloque federal, solamente 4 de los 8. Y en contra terminan votando Juntos por el Cambio, no, el Frente de Todos es ahí, está mal, lo puse mal yo, el Frente de Todos, la izquierda, los libertarios, porque los libertarios no querían, los libertarios votan en contra de los 2 porque solo querían la derogación. Claro. Claro, van Entonces, por toda la derogación. Claro, como no pudieron ganar en la derogación, a los 2 dictámenes que estaban en danza desde hace un año los votaron en contra. Ahí sí tiene lógica que el Frente de Todos y la izquierda hicieron una cosa en uno y otra cosa en otro. No, espera, el Frente No, ahí te de dije, Todos. ahí el Frente de Todos, izquierda, hicieron lo mismo que en la placa anterior, que habían estado en el otro proyecto, ahora están en este. Claro. Lo que te estoy marcando es que los libertarios en los dos proyectos están en contra. Porque solo querían la Porque derogación. solo querían la derogación. O sea, los libertarios, es decir, Javier Milei lo que quiere es que haya
un libre acuerdo. Claro, que exactamente, se vuelva el código. Que el Estado no se meta. El Estado La derogación no se plena meta, de la ley de alquileres claro. y que el Estado no intervenga para nada. Claro. Que, Eso es lo que plantea y que mi se ley, ¿no? vuelva el Código Civil y Comercial, que es lo que existía Claro, antes de la exactamente, ley. que las partes Exactamente. arreglan entre sí cómo es el contrato. Que en realidad es curioso porque o sea, ya de por sí esa situación era desventajosa para el inquilino, porque te acordás que ahí era cuando te pedían cualquier cosa para alquilar. Que Claro, no sé, venía el propietario al otro mes y te decía, ay, mire, le tengo que aumentar porque mi Sí. hijo se va de viaje y no me tiene necesito que plata. necesito más plata. Aparte Sí, sí, sí. te pueden aumentar o por índice de inflación o por O lo INDEC que o se le por antoje al dólar propietario. o Lo que se dólar le blue, antojaba al o lo que propietario. sea. o decirte, bueno, si no te gusta en un Claro, mes si te no te tenés gusta, que ir. ya está. Sí, En un sí, mes te tenés que eso ir, pasaba. No y había que- preaviso, o sea... Y lo mismo para... Bueno, lo mismo quieren en el terreno laboral, dicho sea de paso. Va un poco por ese lado. Y que lo mismo pasaba en las inmobiliarias, cuando vos querías entrar a alquilar, te pedían, 5 meses han pedido. pero tenías Justo que me ver- vine a Buenos Aires cuando ¿Será por eso que están a favor de la venta de órganos? Cuando empezaba a pagarse mi carrera futbolística, que venía a Buenos Aires a alquilar, me han llegado a pedir 5 meses. Sí. Entonces, bueno, tenía esa doble... Pero Panorama. vuelvo un segundo al tema de tu carrera futbolística. ¿Vos realmente tenías el sueño de convertirte en un futbolista profesional? No tenía. Ah, no me tenía. tenés que haber dicho que sí. No, y lo veo a mi hijo entusiasmado y no le quiero pinchar el globo. No se lo pinche. Espero que no esté mirando el programa porque está en la escuela, pero... No creo que esté Esperemos mirando. que no lo vea la Si no, repetición y si tampoco. no lo estaría viendo, ¿es tu hijo al programa? Capaz Digo. que vea algún video después, pero no, ahora en este momento no. Hasta ahora está en el colegio. Claro, está No, en el pues ya colegio. veo que los pibes cenan viendo las placas de Leo. No, Sí, yo sí, la sí. verdad... Sí, a veces se los hago, no que lo miran, a veces se los hago mirar yo. Digo, che, Yo te miren diría a que papá. no traslades, no Tu traslades frustración. tu frustración a Claro. tus hijos. digamos, Exacto. No No, es bueno eso, te sí. digo un Pero era la psicólogo. frustración del fútbol juntada con la frustración de que voy a la inmobiliaria y 5 meses. Pará. Claro, ¿cómo y 5 tenías que tener meses? garantía del lugar al que, Dos en el que garantías querías de vivir. capital. De capital. ¿Y qué- 2 garantías de capital. Tengo a la tía Marta, que no Claro. sé si me va a dar la garantía. No, pues si la tía Marta ya la tenía en capital, me venía a vivir a lo de la tía Marta. Y pero había que venir a lo de la que tía dicho Marta. sea de paso y entre paréntesis, mi tía se llama Marta. No, ¿de verdad? Sí. Mira, tengo una tía llamada Marta Claro, y una la carrera de que iba a ser de Viteltoné. futbolista y se Sí, sí, frustró. sí. Ahora Mirá un dato vos. político ahí, Leo, es que el interbloque federal termina votando mitad y mitad, ¿no? Mitad y mitad, mitad y mitad, y dentro de la mitad que no acompaña el proyecto final hay 2 abstenciones. Claro, por o sea, eso. Ah, tenían 4 a un- favor, 2 en contra. Sí, Jugó como a 3 puntas, podemos decirlo. Y podemos sí, decirlo. es variopinto el sector de donde vienen. El socialismo santafesino a veces no tiene mucho que ver con Claro. el oficialismo Claro. cordobés y lo que es Con lo que Randazzo era el no tiene- peronismo del conurbano. Claro, digamos. exactamente. Tenés Randazzo, Camaño, Claro. Topo Rodríguez, que son más peronismo clásico, digamos. ¿Y quién es quién? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Ay, por favor, compartinos lo tengo muy ese presente. subdato. La abstención del socialismo, porque no estaba de acuerdo con, sobre todo, los plazos y la vigencia del contrato. Sí, los diputados de izquierda incluso plantearon antes de comenzar la sesión que no iban a, Exactamente. Pero avalar esto. es lógico. y No es dieron una- quórum tampoco. Claro, ¿no? exactamente. Es Claro. una bandera histórica del socialismo, digo, que por ahí no coincidir en una ley de alquileres con el PRO. Digo, mirás históricamente las plataformas y de dónde viene cada espacio. Córdoba Federal tiene 3 diputados, 2 acompañaron este proyecto, pedían 6 meses no los 4 mínimos que quedaron, que solamente el contrato se puede actualizar desde los 4 meses. Hoy es un año con la legislación vigente, el proyecto consensuado de la oposición bajó esto a 4 meses, es decir, recién el 4.º mes se puede... Eso lo terminan metiendo los de la Cámara Inmobiliaria. Claro, Eso de los 4 es lo que meses. quiere la Cámara Inmobiliaria y lo que se acercaba más a los que decían algunos del PRO, que decían no, tiene que ser todos los meses. Entonces, ni 6, ni 1, 4. No es una locura. Bueno. O sea, ¿qué cosa te la ajustan todos los meses? Bueno, por eso, pero los que querían derogación querían El eso. precio de la carne, lo Porque único. la derogación original es todos los meses vos te sentás con el dueño, vos inquilino te sentás con el dueño y decís, bueno, a ver hoy cómo Y yo estamos. creo que ni siquiera. Yo creo que si vos no tenés ley, un dueño no puede venir todos los meses a decir al inquilino te aumento, porque es imposible. Es imposible esa relación. Y pero ha pasado, ¿sí? Josecito le digo, no, pero eran aumentos chiquitos, le voy a aumentar 10, le voy a aumentar 10, le voy a aumentar 10, y lo que vos decís, y si no, te vas. Y si no te vas. Claro. Es una relación muy desigual. Que por allá algunas propuestas de inquilinos se fueron para el otro lado, es verdad. Entonces
los diputados, y para eso está A mí el me Congreso, gustó- que busca un equilibrio. A mí me gustó por ahí, por el camino que, espera, no, me quedé pensando en algo. Me quería eso, que me digas cuáles son los interbloques Bueno, ahí que tenés votaron a favor y cuáles los que Socialistas 2, de los 8 que tenés de este interbloque, Socialistas 2, con esta posición histórica del socialismo y que había quedado muy bajo para ellos los puntos de duración del contrato y de cada cuánto se actualiza. Y termina jugando en una posición parecida. El argumento de Topo Rodríguez y de Natalia de la Sota, que es la otra cordobesa, es parecido al de los socialistas, pero terminan ejecutándolo de manera diferente. Los socialistas se abstienen, el Topo y Natalia de la Sota terminan votando en contra. Ah, ok. O sea, los argumentos son parecidos, terminan canalizándolo de manera diferente. Ok. El Topo Rodríguez dice, a mí me parece que si nosotros íbamos con los 6 meses como propuesta de consenso, no se puede llegar a la sesión y que después terminan siendo 4, si el acuerdo eran 6. Y también dice que el proyecto final dice, se puede, o sea, lo dice y es así, Sí. dice, se puede optar entre una serie de variables que tienen que ver con índice, inflación, índice de precios al consumidor, lo que tiene que ver con salarios, en lo que es el RIPTE que está contemplado en la actual, y salarios del sector informal. O cualquier otra variable, dice el proyecto que se aprobó ayer y que fue al Senado. O sea, ergo, te ajustan con el índice que le oro de calza mejor Suiza. al propietario. Oro de Suiza o soja de la bolsa de cereales de O Rosario. el índice, hay que... Eso es lo que está diciendo este sector. Está diciendo, no podemos dejar abierto a que el índice sea... algo tan sustancial que, Por eso. o sea, no es que dejaste abierto, yo Exacto. qué sé, la cantidad de papeles que va a requerir la inmobiliaria para entrar al alquiler. Sí, por eso. El índice de ajuste. La producción de limones del país, la cantidad de exportación de langostino, o sea, se puede atar a cualquier variable. Entonces... ¿Es tan así de abierto está? O a cualquier variable que se determine entre las partes. Bueno, como si el inquilino tuviera... Claro, porque la fantasía es pensar que es una relación equitativa, no, es inquilino va y ninguna te relación dice, equitativa. el inquilino va y te dice, ajústeme de acuerdo a lo que aumente mi salario. Sí, ajústeme de acuerdo a mi paciencia, claro, qué sé yo. Entonces el inquilino va a decir, pero si a mí no me van a aumentar por 7 meses, y justo al inquilino le tocó ponerle que fuera por el hay que RIPTE. tomar en cuenta también el tema de las expensas, ¿no? Que también hay un aumento desmedido de las expensas, que incluso a veces va por encima de lo que es porcentualmente el aumento de los alquileres. Sí, algo bueno que había... Ese es el justificativo también por el cual usan muchos inquilinos a la hora de decir, bueno, hay que aumentar, porque aumentaron las expensas. Entonces, propietarios. Sí, ahí lo que te iba a decir Melina, y que está bien, que es que en esta nueva legislación que se aprobó en 2020, se había logrado diferenciar lo que son expensas ordinarias Claro, y extraordinarias, entonces ya no te venían con esta sorpresa de, no, pero tenemos que hacer toda la cañería nueva de gas del edificio. Y el inquilino decía, pero yo en 2 años me voy y la cañería te queda a vos. No, y que eso era mucho una vivada de viste que hay edificios que tienen la característica más de que alquilan, muchos por propietarios. ejemplo, que son oficinas o que son aptos profesionales, ahí tenés vos mayoría inquilinos que propietarios. Claro. Bueno, se votó que, Claro. che, ¿qué pasó que me vino 50% más de expensas? No, que se cambiaron los caños, no, que cambiaron las 2 macetas del frente Claro. que estaban rajadas y bueno, no quedaban lindas. Claro, y lo garpa todo el inquilino. Ahora, yo no sé acá si esto quedó... mientras te vas sentando, ¿no? O sea, andá diciéndome, es televisión en vivo. Y por supuesto, el diputado Martínez se Claro, levantó y se hizo Martínez, lo voy a fue hacer yo. a lo Mauro Viale, no te Claro. vas a poder No ir se sentando y quería ir, contestar. ¿no? No se quería ir. No se quería, estaba Sí, muy cómodo. es más, bueno. siguió haciendo declaraciones ahí porque estaba esperando Guille para Claro. para hacerle Esperaba ver marca cuál era el personal. zócalo que poníamos. Sí, también ¿no? es verdad. También. Pero ahora, ¿cómo quedó esto de las ordinarias y extraordinarias con este proyecto? Con esta sanción. Sigue vigente porque solo se tocaron esto que tiene que ver con el estos plazo. ítems. Claro, lo que tiene que ver con el plazo, la actualización y el método. Que en realidad, o sea, Hay que ver qué pasa hay en el que ver Senado, qué ¿no? pasa en el Senado, Claro. ¿no? Que viene Sí, como más claro. trabadulia ahí. Sí, está trabado. ¿O no? Sí, claro. Que está muy no- trabado. No, claro, además de expensas tenías canasta de garantías, ¿te acordás? Que también entró Que- en esa legislación 2020. Pero Hoy ya lo hay una escuchaba- presión política también muy fuerte para decir, bueno, den una solución cuanto antes porque la situación así como está no se sostiene. Pero ¿no? vos, Digo, hoy para lo vos el creés que Senado. porque bajás de 3 años a 2 de contrato, No, no. de 2 a 3... No, pero digo, estuvo tanto tiempo parado Sí. este tema
Sí. que ahora se reactivó acá, salió aprobado con media sanción, me parece que hay una presión política de aquellos que lo impulsan. Estamos hablando de Juntos por el Cambio, ¿no? En el Senado. Igual para mí no es una ley que tampoco sirva a sacarla a 129, a 127 y menos 125. Pero una vez que la sacás y ya después te olvidás con qué fuerza o con qué impulso sí, salió. pero hay leyes que tienen que salir con más consenso. Bueno, está. Sí, no tengo dudas, por supuesto. Algunas La ley de sí, interrupción voluntaria del embarazo no es lo mismo que, Claro, exactamente. por supuesto. Claro. Hoy lo escuchaba a Gervasio Muñoz, que es el representante de los inquilinos, por lo menos en el área de la ciudad de Buenos Aires, que siempre tiene como estadísticas, y él decía algo que a mí me parece que está piola para traer, que es, mira, suponete que después esto hay que ver qué tiempos toma el Senado, cada cuánto con qué velocidad. Seguro que voy a ganar dinero, ¿no? Porque me está picando la palma de la mano. Puede ser en dólares, sí, creo. Sí, ¿no? Para poder pagar alquiler. Suponete que bueno, que vos tenés esto más o menos agiliza en el Senado. Y después en el Senado, aunque se trabe, vos ya tocaste, Sí. ya trastocaste este debate. Entonces esto va a generar indefectiblemente especulación. Porque el tipo Claro. que está entre alquilar o no alquilar la propiedad va a decir, ¿sabes qué? Encima Espera. voy a esperar. Claro. Encima voy a esperar porque no Claro. sé en qué termina toda esta discusión. Bueno, no me quiero ni pasar ni con De nuevo entregar a estamos técnica. hablando, de nuevo para reiterarlo, ¿no? 66% de los jóvenes son los inquilinos, Sí. 81% de los propietarios jubilados. De las Bueno. dos Extremos de la los vida extremos de la representados. sociedad. Gracias por haber estado ahí del otro lado, por habernos hecho compañía. Por supuesto, a los hijos de Leo y a toda la familia de Leo que nos Gracias. sigue del otro lado. Gracias, Muchas gracias, Meli. Te agradezco favorecedores en y nombre de demás. ellos. Gracias, Martín. Un gustazo. Nos vemos con ustedes mañana aquí en la segunda edición de DTV. Chao.